N. Pablo Mesa, después presentaron también a quién. Pablo Ayala. Pablo Ayala, exactamente. O sea, son varios los refuerzos, presidente, y lo que me están diciendo es que aparentemente también van a seguir incorporando más jugadores. ¿Se puede adelantar algo, presidente? Sí, esa es la intención. Queremos incorporar, queremos reforzarnos realmente. Tenemos que sacudirnos de este muy mal año que tuvimos en Sudamérica, que no era lo esperado ni lo pretendido. Y mediante refuerzos queremos ver un poquito si podemos lograr las metas que nos proponemos este año. Y seguramente vamos a incorporar 4 y hasta 5 jugadores más inclusive. Presidente, y ese refuerzo clase A puede llegar también. El denominado clase A. Sí, dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de buscar los mejores, ¿verdad? En cada puesto. Te pregunto directamente para ir al grano. ¿Están en conversaciones con Nelson Aedo Valdés? Sí, es uno de los jugadores que nos interesa. ¿Por él van a hacer el esfuerzo, presidente? Sí, estamos en conversaciones. Vamos a tratar de ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Y están cerca, presidente? Estamos empezando las conversaciones. O sea, por Aedo se puede romper un poquito ese presupuesto que tiene Sol para la temporada 2021, atendiendo que no tiene Copa Sudamericana, por ejemplo. ¿No hay un ingreso ahí, doctor? Sí, exactamente. Estamos un poquito lastimados con el tema de ingresos, porque acordate también que más allá de Copa Sudamericana, un ingreso era la cuota de socios. Nosotros teníamos suficiente cantidad de socios que venían pagando regularmente su cuota, y esta era la época justamente de verano donde las piscinas hacían su parte y colaboraban mucho con los ingresos del club, y este año está clausurada la sede social y por ende no tenemos las cuotas al día, y eso significa una merma importante en cuanto a los ingresos del club. Paulo, ¿así le interesa también, presidente? Por ahora estamos cubiertos en ese puesto. Ya están. A lo de Nelson entonces sería un zarpazo, un golpazo, presidente, si se da. Y esperemos que sí sea. ¿Y cuándo pueden cerrar esto, presidente? Y hoy justamente tener la primicia, porque recién estamos analizando la situación. Tenemos una reunión esta tardecita y finalmente, seguramente el fin de semana vamos a estar teniendo más certeza sobre eso. ¿Y cuánto tiempo de contrato le ofrecen, presidente? 1 año. 1 año. ¿Y él qué dice? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sentí? ¿Vos lo conocés? Me imagino además la selección también. Sí, es amigo mío. Y él sabe que va a un club serio, que vos tenés palabras, así que supongo que eso también, ¿verdad? Sí, nos conocemos muy bien con Nelson. Te diría que hay una amistad inclusive. Solemos hablar frecuentemente y ojalá que pueda darnos una mano. ¿Cómo lo viste? ¿Entusiasmado para jugar en Sol, presidente? Sí, la verdad que él tiene ganas, nosotros también nos gustaría, y como te digo, hay una amistad de por medio, así que creo que se van a facilitar las cosas. Y se va a adecuar, digamos, a la capacidad económica de Sol también, ¿no? Creo que sí, creo que hasta puede comprar Sol de América. Y más con el emprendimiento que está haciendo ahora, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y en el arco, ¿cómo están? ¿Ascona no les interesa? No, en el arco estamos bastante bien cubiertos por ahora, y acuérdate que Sudamérica tiene 3 arqueros de las formativas y los 3 están en la selección paraguaya, así que con Escobar estamos bien y seguramente vamos a crear algún espacio para ellos también. Perfecto. Presidente, a nivel general, ¿cuál es tu visión sobre lo que fue el año futbolístico 2020? Y mira, yo creo que a pesar de la pandemia, fuimos una de las únicas o pocas ligas que arrancó el torneo a pesar de la pandemia y con un protocolo que fue un éxito. No tuvimos mayores contratiempos más que aquel que cuando íbamos a arrancar los positivos en 12 de octubre, en aquel momento que se
subsanó después y después ya no tuvimos ningún inconveniente. Es un protocolo que tuvo éxito. Mediante eso se pudo llevar adelante el campeonato. Y mira que dentro de lo que se pudo, se sacó de la mejor manera posible. Los 12 clubes de primera división estuvimos de acuerdo y ahí hasta estaba hasta firmado el acuerdo de llevar adelante el campeonato de esa manera, y creo que fue un éxito poder terminar los 2 campeonatos. Y bueno, creo que dentro de lo mal que fue el año, tuvimos un año futbolístico bastante aceptable. Doctor, van por Nelson Aedo, ya lo dijiste, lo confirmaste. ¿Y quiénes son los otros que podrían llegar? Porque hablaste de más jugadores también. ¿O los otros puestos cuáles serían, presidente? Sí, y vamos a ver más delanteros también, ¿verdad? Vamos a ver otro delantero, vamos a ver seguramente un lateral izquierdo más, probablemente un volante mixto y quizás un volante por derecha también. Presidente, ¿quiénes no van a continuar en el club? Mira, ya salieron Federico Acuña, Jackson Pita, Federico Jordan, Urrego, a ver, ¿qué más me estoy con Benítez, Miguel Zamudio? Ya tuvimos pero no es que no se suspendieron los contratos, sino que llegaron a su fin esos contratos y ya no se renovaron. Claro. ¿Y qué análisis haces sobre tu cuerpo técnico? Y a mí me gusta, Chito ya lo conocemos todos, un director técnico muy exigente. De repente nosotros justamente adolecemos un poco de eso y quizás hasta es un problema nuestro dirigencial, que somos muy permisivos seguramente, y se acomoda. Viste que durante la pandemia, juntamente los paraguayos, pues somos hijos del rigor, y si no le habrá fuerte y no le tenés castigado por alguno que otro problema, nos tendemos a acomodarnos, y Chito justamente nos permite eso, ¿verdad? Entonces a nosotros creo que nos viene bien un técnico así. Y bueno, los jugadores ya lo conocen también y saben que la exigencia a la que van a ser sometidos van a tener que dar el 100% para permanecer dentro del equipo. Presidente, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, éxito. No, a las órdenes, Bruno, abrazo. Gracias, presidente. Lo adelantaba el presidente de Soldamérica, Miguel Figueredo. Nelson Aedo Valdés el fin de semana, a más tardar, podría convertirse en nuevo jugador de Soldamérica. ¿Están en conversaciones con Nelson Aedo Valdés? Sí, es uno de los jugadores que nos interesa. Tener la primicia, porque recién estamos analizando la situación. Tenemos una reunión esta tardecita y finalmente, seguramente el fin de semana, vamos a estar teniendo más certeza sobre eso. Él tiene ganas, nosotros también nos gustaría. Y como te digo, hay una amistad de por medio, así que creo que se van a facilitar las cosas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, habló hoy Luis Petengil, el expresidente de Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, aprovechamos, Bruno, una nota que los compañeros de Aragán 730 sacaron porque hablaron el tema carne. Sí. Y aprovechamos la posibilidad de consultarle la actualidad del Cerro, lo que fue el campeonato. Y confirmó allí que su hijo Juan Carlos Petengil se va a candidatar o se quiere candidatar a presidente del Cerro en diciembre. Y además también se acordó de la sanción a Marco Trovato. Mira vos. ¿Quién está? Edgardo. ¿Está Edgardo? ¿No? ¿Tenés nadie Bruno Petengil? Entiendo. Lo que pasa es que urgente de la presidencia tiene que entrar. Estamos retomando. Ahí está. Edgardo. ¿Hay tema o cómo es finalmente la medida? ¿O cómo es finalmente la medida? No hemos hablado respecto a eso. Sí les he explicado que
Nosotros entendemos la situación económica, social del proceso de transición económica, no pretendemos un retroceso importante, pero sí queremos decir a la ciudadanía que las medidas que tenemos en este momento son las mínimas posibles. El Paraguay es uno de los países que tiene mayor apertura, que tiene todas sus actividades prácticamente activas y que bueno, tenemos que cuidar porque esperamos un enero sumamente duro. Estamos viendo en este momento las consecuencias de lo que fueron las fiestas navideñas y esperamos la semana que sigue lo que ocurrió en Año Nuevo, ¿verdad? Por el momento nos contemplado, sí, seguramente algún pequeño ajuste, pero en líneas generales las medidas que tenemos. Lo importante es que cumplamos estas medidas, estemos lo mejor posible y justamente esta herramienta de la que hablamos, que es la ley mascarilla, es sumamente importante. Podemos ir a trabajar, podemos hacer incluso hasta reuniones sociales, podemos ir a eventos. Lo único que necesitamos es la mascarilla. La mascarilla significa básicamente un 50% menos de riesgo de contagiarnos. Por eso es tan importante. ¿A qué se refiere concretamente? Si justamente contemplar simplemente algunas cuestiones que pueden darse territorialmente, ¿verdad? Entonces tengo que reunirme todavía con el equipo para hacer los últimos ajustes. No van a ser cosas muy significativas, pero sí en base al informe que voy a recibir de la semana que ha culminado, donde tenemos una visión territorial de varios departamentos, entonces se pueden dar algunas medidas distintas según el departamento. ¿En central, capital? Como siempre, ¿verdad? Claramente seguimos en central y capital, un toque de alerta muy particular también para el departamento de Caguazú, que es lo que ya me adelantaron, y lo otro les voy a estar reseñando mañana en nuestra reunión del ministerio. ¿También con las fuerzas de seguridad? Siempre estamos trabajando en esas medidas operativas. Ellos van a establecer seguramente sus planes. Queremos también retomar un poco, reforzar las conversaciones con las autoridades municipales, ¿verdad? De hecho, porque ellos son los más interesados en cada una de sus distintas ciudades, distritos, etcétera, y además pueden ayudarnos en el proceso de implementar esto. Creo que está en el interés superior de todos y particularmente de cada uno de ellos con sus comunidades el que se implemente. Con la Fiscalía y la Policía. Bueno, se están haciendo, son trabajos que se van a realizar de modo a coordinar tareas para la implementación y la ejecución de todas las medidas que están vigentes y que van a permanecer vigentes. ¿Volverán las barreras de control? Bueno, eso me gustaría, son cosas muy específicas que quizá habrá que trasladar un poco al comandante. Entonces, Salud naturalmente recomienda, tiene que ver con la restricción de horario, la aplicación de las medidas que están actualmente vigentes, que los locales procedan al cierre permanente, que se use permanentemente la mascarilla, salvo en las situaciones que están claramente especificadas en los protocolos y en la propia ley. Así que eso es más o menos lo que estuvimos conversando. ¿Pero apoyo de las Fuerzas Armadas para los controles? No se habló de eso hoy, yo no descarto, naturalmente no es mi área de expertise, digamos, pero no se habló específicamente de eso, al menos hoy, ¿verdad? Pero van a proseguir reuniones un poco más acotadas ya en las fuerzas de orden público, Ministerio del Interior, seguramente con la Fiscalía, donde probablemente Salud ya no va a estar en esa parte operativa. Porque esa la actitud en el control de balnearios, de playas, inclusive la ausencia de controles por parte de la policía a pesar de las atribuciones que tiene. Bueno, no puedo hacer muchos comentarios de eso, salvo que incidentalmente puedo decirles que hubo un reporte de mucha actividad fiscal en muchos departamentos, incluso donde fueron visitados varios balnearios y varios dueños de balnearios han sido imputados incluso, ¿verdad? Es lo que estaban señalando, no puedo darles una idea del número, ¿verdad? Pero estaban señalando eso. La situación de los países vecinos, Brasil, Argentina, ¿cómo se considera un poco la situación? ¿Hay cierre en Formosa también? Sí, bueno, eso nos da una idea de que es un problema regional, ¿verdad? Las Américas contribuyen al mayor número de casos a nivel mundial COVID, también el mayor número de fallecimientos. Estamos viendo un incremento en la Argentina, en Uruguay incluso, que era uno de los mejores posicionados. Brasil, hay zonas del Brasil que tienen realmente situaciones muy complicadas. La Santa Catarina, por ejemplo, un estado muy típico de visita,
tiene realmente una situación epidemiológica complicada, así que es muy importante mantener la prudencia y sobre todo que todos mantengamos los cuidados que son necesarios, ¿verdad? Ministro, También la pregunta, ministro, los controles Sí. fronterizos, teniendo en cuenta también que la nueva cepa de COVID-19 está circulando en América Latina. Sí, bueno, si bien es cierto, eso hay que investigar un poco más, hay que aguardar la evidencia y ver si realmente qué implica, si la supuesta mayor contagiosidad realmente se confirma. Pero acá quiero enfatizar un concepto que es muy importante para la población en general. No importa si es esta mutación o cualquiera de las otras 30 que ya hubo, el cuidado es siempre el mismo. O sea, siempre es mascarilla, siempre es lavado de manos, siempre es distancia. Entonces, conocer o no si está circulando o no ese virus no va a cambiar lo que debemos hacer. Entonces, no hay que perder la perspectiva, si bien nosotros seguimos la evidencia que se está procesando. Justamente sobre esa nueva cepa, el laboratorio central que no cuenta con esos reactivos para detectar... Sí, bueno, lo que pasa es que la detección de esa cepa, como decía, conectado con lo que me acaba de preguntar tu compañero, requiere una inversión muy importante, que es interesante desde el punto de vista del ejercicio científico de nuestros profesionales para poder hacer el aislamiento de ese tipo o la secuenciación del virus. Pero al final del día, en términos prácticos, lo que nosotros necesitamos es hacer todos los cuidados que estamos teniendo. Va a tener un valor científico, quizás un valor también epidemiológico, pero el valor práctico es que tenemos que seguir cuidándonos. Eso es lo que tenemos que hacer. Medidas, por lo menos Sí. dentro de este rigor, requerirá de un nuevo decreto. ¿Cómo se va a elaborar eso? Sí, el decreto está vigente hasta el lado con el equipo. Ya les adelanté que no va a haber mayores cambios importantes y mañana vamos a estar presentándoles a ustedes nuestro habitual boletín, ¿verdad? ¿Se incorporarán estas medidas coercitivas de sanción que se incumplen basado en esta ley de uso obligatorio de mascarilla? Bueno, ese es un buen punto, es una ley vigente, así que seguramente toma un tiempo para que todas las autoridades y la propia ciudadanía se pueda ir adaptando a ello, pero recordemos que el objetivo principal es concienciar a la gente, porque el uso de mascarilla nosotros no tenemos que verlo como una potencial acción punitoria si no usamos, sino como un mecanismo de defensa para todos nosotros, así que eso es lo que nos gustaría trasladar a la población y no cuesta nada usar esta mascarilla y poder seguir haciendo todo. La salud pública en un escenario donde se vaticina el 100% de camas de terapia intensiva ocupadas en central, de aquí a 15 días se convierte la 10ª región sanitaria. Es tal cual, o sea, nosotros no podemos dar ningún maquillaje a una situación que es absolutamente real. Nosotros estamos realmente sumamente exigidos, si bien el sistema tiene todavía camas a nivel país, las zonas más afectadas, que son Asunción y Central, incluso el propio Alto Paraná está siguiendo. Entonces, queremos realmente expresar eso y recordarle a la ciudadanía que esto no es solamente COVID. Muchas veces la ciudadanía, cuando ve los números que planteamos de casos COVID en terapia y sabe del número de camas que hemos crecido, lo que ocurre es que tenemos los habituales casos de traumatismo, siguen habiendo infartos, siguen habiendo derrames, accidentes cerebrovasculares, pancreatitis, problemas renales. Están llenas las terapias de todos esos casos, incluso la proporción es 60% de todo lo demás y 40% del COVID. Entonces, es una situación dramática. ¿Hasta cuándo soportaría salud dentro de ese esquema? Si es que no se quiere hacer. Bueno, es difícil hacer un pronóstico en ese sentido, pero estamos complicados, entonces apelamos realmente a la ciudadanía a que haga su parte también, porque el sector de blanco ciertamente está haciendo lo suyo, un gran sacrificio, y bueno, esperemos que nos acompañen también todos los ciudadanos para minimizar el efecto. Ministro, porque hay muchos accidentes de tránsito que también ocupan camas en terapia. Absolutamente, justamente el tema del trauma está a tope, realmente está con el número habitual o incluso superior, típico de estas fechas. También lo propio, como le decía, el Hospital San Jorge, los hospitales generales, los hospitales especializados, todos realmente están muy cargados.
Así que estamos en una situación realmente complicada y necesitamos de todo el Estado, necesitamos que la gente sienta que este es un problema de todos los paraguayos, no es un problema de salud pública o del gobierno. Más tarde que temprano... Antes de Navidad ustedes apelaban a la conciencia de la gente. Cierto. Hoy ya viendo estos números, ¿qué van a hacer? ¿Van a apelar a otro tipo de controles teniendo en cuenta que se buscaría apretar más que nada en ese tipo de cosas? Claro, bueno, no está en nuestro ánimo o en nuestra misión está plantear las recomendaciones pertinentes, ¿verdad? La ejecución de ella y pertinencia está a cargo de otros sectores del Estado, pero sí, por eso trabajamos coordinadamente. Y la única oportunidad que tenemos como país de realmente de poder tener los mínimos efectos de esta pandemia es que estemos todos juntos entendiendo que es un problema de todos y que la solución pasa por todos también, ¿verdad? ¿Cuándo saldría el decreto, ministro? Bueno, la idea tiene que salir para el fin de semana como mínimo porque tiene que entrar en vigencia a partir del lunes. Seguramente nosotros vamos a elevar un proyecto de decreto mañana mismo por la tarde, así que seguramente lo que le tome a la gente de presidencia aquí... Bueno, vamos a estudiar, no quisiera adelantarme porque falta algunos detalles todavía que ajustar, pero la situación epidemiológica regional va a tener seguramente algún impacto en algunas de las medidas por lo menos. ¿Siguen los horarios, ministro? Es nuestra idea sugerir que se mantengan los horarios, eso sí podemos. Bueno, eso tenemos que ajustarlo un poco esta tarde. Las cifras de infectados continúan siendo gente joven de 20 a 49 años, pero los que fallecen son personas adultas mayores. Correcto, o sea, 7 de cada 10 personas que fallecen son mayores de 60 años. Y vemos un pequeño también descenso en el promedio de edad de esos fallecidos. Están bajando un poquitito. Como el mayor número de personas infectadas son de 20 a 60 años, entonces el mayor número también de hospitalizados suele ser también de ese grupo, ¿verdad? Pero proporcionalmente las personas añosas también tienen mucha afectación. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestra población añosa tiene un determinado número, son, no sé, por decirlo, 300.000, 400.000 personas, de ese grupo la cantidad de casos positivos es bastante importante también. Los reinfectados que son más letales, casos que se han registrado en Alto Paraná. Los reinfectados, digamos, sospechosos son todavía excepcionales, estamos hablando de casi 50 casos aproximadamente en estudio. Muchos ya fueron descartados también como reinfecciones. Algunos casos son de mayor severidad, otros no tanto. Es una excepción realmente eso. No obstante, también nos exige permanecer alerta y mantener los cuidados. Es importante volver a enviar el mensaje de que la gente que ya ha pasado por la enfermedad igual tiene que cuidarse, sobre todo por su entorno y ante la posibilidad muy excepcional de una reinfección. Con el dengue. Sin ninguna duda, estamos también en la temporada del dengue. Es esencial que cada uno de nosotros trabaje un poco sobre la eliminación de criaderos. No nos sirve de nada eliminar al mosquito adulto si la fábrica de mosquitos se sigue produciendo en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo o de recreación. Entonces hay que cuidarse realmente. La cuestión de las canchas sintéticas, ¿cómo va a quedar eso, el deporte colectivo? Sí, bueno, eso lo vamos a valorar hoy en equipo. Estamos viendo un poco todas las cuestiones pragmáticas de qué está sucediendo. Siempre nuestra idea, en lo posible, es no castigar a la gente del sector formal que se ha comprometido con los protocolos. Lamentablemente, en ese momento, sobre todo las fiestas, nuestra intención era sumar eso también a los esfuerzos de evitar y de promover de que no hayan eventos sociales sin cuidado o fiestas clandestinas o aglomeraciones que lamentablemente se han producido hasta cierto punto. Pero también quiero aprovechar este medio que están ustedes para agradecerle profundamente a todos aquellos paraguayos y paraguayas que siguen cuidándose, decirles que están haciendo una diferencia, que están logrando contemporizar un poco esta situación, así que apelamos a todos ellos para seguir cuidándonos. ¿Hasta cuándo serían esas obligatorio de tapabocas también?
La ley de uso obligatorio de tapabocas también menciona a los municipios como entes de control. En este caso se le dejó un poco de lado a las intendencias para este tipo de reuniones. Bueno, tenemos que reforzar un poco, es un proceso de aprendizaje, es una herramienta relativamente nueva, pero el punto al que aludí es sumamente importante. Necesitamos la alianza de los intendentes, justamente no solo por una cuestión punitiva, sino por ellos son las figuras visibles de sus respectivas comunidades y son los aliados más importantes para poder implementar, porque está en el interés de ellos que sus comunidades permanezcan sanas, ¿verdad? Y bueno, esta herramienta hay que utilizarla y necesitamos que ellos nos apoyen. Después de esto se viene el desafío de la vuelta a clases también, sí. Y en el caso de los niños, si van a volver a salir o no, ¿cómo se está trabajando con ese protocolo? Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Culto, nuestros equipos técnicos lo vienen haciendo ya desde hace varios meses, ahora se están definiendo un poco mejor ya algunos de los planes. Estamos también expectantes de la evidencia científica nueva de aquellos países que permanecieron con sus escuelas abiertas. Ya ha anunciado algo el viceministro Cano, que más o menos expresa los trabajos que venimos haciendo. Yo creo nomás que lo que hoy sabemos, que no sabíamos al comienzo de la epidemia, son los efectos catastróficos que tienen sobre nuestra niñez, también el no poder acudir a la clase, el no poder socializar. Y entonces existen riesgos que hay que administrar también con la apertura de clases, pero me parece que son riesgos que como sociedad debemos asumir y hacer que vuelvan con la mayor seguridad posible. ¿Se habló de vacunas en esta reunión? No hablamos de vacunas en esta reunión, no. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, el ministro Julio Ni, al retirarse de esta reunión que duró casi de 2 horas y media y donde se vuelve a insistir con las medidas sanitarias en primer lugar, uso de las mascarillas, el distanciamiento, lavado de manos, pero también la tarea de todo el sistema de seguridad que tiene a su cargo la aplicación de las leyes vigentes. Dentro de ese marco también hay que mencionar lo que decía el ministro, un fuerte repunte en cuanto a la cantidad de infectados, sobre todo en Asunción, en Central, también preocupa el Alto Paraná y la zona sur. A partir de ahora es lo que se prevé dentro de las medidas sanitarias, un acompañamiento de la policía y uso de mascarilla, decía el ministro Julio Mazzoleni. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Muy bien, retornamos después de la nota entonces con Mazzoleni, el ministro de Salud. Estábamos hablando de lo de Nelson Aedo Valdés a Sudamérica, Petengil, donde hablaba de la candidatura a la presidencia de su hijo. Cerramos ya con ABC TV la señal. Y ¿vieron ayer River Palmeiras? Sí. De esos partidos, no digo raro, pero de los que uno dice, ¿cómo puede pasar esto, no? En cuanto a la contundencia que tuvo Palmeiras, de marcar en los momentos más que oportunos, y un River que tuvo mucho tiempo la pelota y que no tuvo la contundencia de otros partidos, y al final de cuentas los perdió bien, porque la verdad el fútbol es el gol y después los errores. Y también, claro, los errores puntuales. Esta cadena de errores de Armán en una mala salida que termina en gol de Palmeiras, y después repite el mismo error Robert Rojas, porque le deja girar el segundo gol al jugador de Palmeiras increíblemente. Pero un error conceptual terrible, Ariel, porque cuesta. Uno le da, en este caso no le da el espacio, porque él podía retroceder en esa acción y evitar que el jugador lo encare. Era la primera pero técnicamente, ¿cómo se hace? Para mí, yo creo que tenía que haber retrocedido unos metros Robert Rojas y darle ese espacio al jugador, porque si él retrocedía, el jugador no le picaba. Lo que pasa es que él quiere anticipar al jugador, va sobre él y encima le da el espacio por dentro. Y ahí el jugador hace todo fácil para girar. Claro, gira sobre su propio cuerpo, sobre el propio cuerpo de Robert Rojas. Sí. O sea, usa la propia fuerza de Robert Rojas para girar, ¿verdad? Podía haber pasado eso, pero si iba por fuera es otra cosa también. Pero él le dio ese espacio para que inclusive gire por dentro. Pero me parece que esto se hubiera evitado si él le daba el espacio al jugador. O una falta táctica de directo. O una falta táctica. Te vas y le cubrí el espacio para que no te gire.
con tu rodilla, con tu muslo, pero no puedes salir así. O tenés dos opciones conceptuales. Claro. Le esperás que gire, dejarle que se recibir. encare, o segundo, si no puede anticiparlo, no le dé el espacio con el cuerpo para que él te gire. Y tenés que plantarte firme. Y es un error, una escena calcada lo que pasó con ustedes. Por eso la cara de Gallardo era como, esto advertí, se lo dije. La cara de frustración del técnico de River. Una pena porque con esto me parece que pierde terreno Robert Rojas. Y ya dos errores fundamentales. ¿Y en qué partido? No, nada más. Armani también cometió error, entonces si vamos por eso, Armani pero Armani jugando, ya es campeón, tiene más chapa, y Robert está teniendo su oportunidad, cuando que también River cuenta con otros centrales, y lamentablemente ha cometido errores en partido decisivo, en un superclásico y en un partido de Copa Libertadores donde probablemente ya se fue River. Sí, porque estamos hablando de un partido donde inclusive River pierde la cabeza como nunca antes. Lo de Carrascal fue grave también. Lo que hizo el jugador colombiano fue terrible. Esa patada que le da al jugador brasileño para que le den la roja directa merecidamente también tiene su cuota de culpa, más allá de que el resultado ya estaba siendo adverso en ese momento. Pero hay errores, me parece, colectivos, individuales y colectivos en todo River, pero me parece que los colegas... Los errores justo es que repitió. Claro, pues. y para los colegas argentinos es más fácil señalarle al paraguayo que a otro jugador o al mismo Gallardo, ¿verdad? Pero justo coincide también que el error se repite 3 días después. Claro. Y cuando que fue viralizada inclusive la advertencia de Gallardo. Gallardo en la previa decía, esto es fútbol, Claro. decía. Dejen de hacer tanto escándalo por lo que le había dicho Robert Rojas. Él lo dijo en la previa del partido. Y sin embargo volvió a pasar, una hora después pasó lo mismo. Y una pena por Robert. Y para River prácticamente esto está sentenciado definido en contra, ¿verdad? Decía Gallardo que precisan de una épica de aquellas que se ve en muy pocas ocasiones. Por levantar un 3-0, porque tenés que hacer un partido perfecto. Tenés que defender bien y aprovechar. Defender, pero 100% bien, 100% efectivo, que no te marquen. Y segundo, todas las oportunidades tenés que marcar. Y tenés que, al intentar o al tener la obligación de hacer un partido perfecto, solo un milagro podría, porque enfrente está también un equipo que mostró que tiene mucha jerarquía. Y hoy se juega el partido entre Boca Santos a las 19:15. Boca va de local. Sí, no, Moreno. Y parece que no se va a dar la ansiada final entre los argentinos otra vez. Y lo que estaban mira que Santos no es equipo malo, mira que Santos hoy también. Y mira que se puede una final brasileña fácilmente, tranquilamente. Sí. No fácilmente, pero tranquilamente sí. Santos Palmeiras se podría, ¿por qué no? 12 en punto. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en .com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso teré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Gendipio, tranquilos socios. Sí, escuchaste bien, volvió tu Quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu Quiniela TT. Epitanderogape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Sin as, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda es presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helado y de productos, bicicletas y heladeras, todo con 2 años de garantía de compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, la venta picante, el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y presencia, Caña Fortín es ganadora Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar frito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Están en conversaciones con Nelson Aedo Valdés? Sí,
Sí, es uno de los jugadores que nos interesa. Tener la primicia porque recién estamos analizando la situación. Tenemos una reunión esta tardecita y finalmente, seguramente el fin de semana vamos a estar teniendo más certeza de eso. Él tiene ganas, nosotros también nos gustaría. Y como te digo, hay una amistad de por medio, así que creo que se van a facilitar las cosas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estábamos escuchando a Miguel Figueredo, el presidente de Sudamérica, que hacía este anticipo que es la noticia del mediodía, que Nelson Aedo Valdés podría jugar en Sudamérica. De hecho, contó que ya se abrieron las conversaciones, las tratativas, que esta tarde está pactada una reunión entre Nelson Aedo Valdés y Miguel Figueredo y que no va a pasar de hoy, de mañana. Este fin de semana. El fin de semana. Pero hoy es la reunión clave para ir viendo los aspectos que tienen que ver con el contrato de 1 año que decía el presidente que le va a ofrecer. Vos sabés que yo pensé que iba a ser más de 1 año. Pero por lo visto que Nelson quiere cerrar su carrera ya el próximo año, ¿verdad? Sí, sí. O sea, cerrar su actuación de manera profesional, ¿verdad? O ir año a año. Colgar los botines. No. Él en la nota que le brindó a Darío Ibarra para ABC dijo que quería jugar 1 año más. Un año Solo más. un año más. Pero bueno, eso podría prorrogarse, por ahí se siente bien, pero la idea ahora, sí, digamos, primaria, es ya cerrar la carrera en este año 2021. Y sobre todo lo que ayuda mucho es esa relación que decía el doctor Miguel Figueredo que tiene con él desde hace varios años y que le entusiasma la idea, sin dudas. Y se trata de un buen proyecto, un club modelo, como decía el mismo presidente, lo tenemos bien a los jugadores, no respondieron bien en la temporada 2020 y que estaban contentas llegada de Celso Ayala porque de alguna u otra manera marca un camino diferente al que tiene Sudamérica, porque con Celso Ayala se tiene la disciplina, lo estricto que es en el manejo de grupos, me parece que le está dando le puede dar ese plus que necesita de carácter el equipo de Sudamérica para la temporada 2021 y sobre todo capitaneado por Nelson Aedo, porque sin duda va a ser el líder del vestuario una vez que llegue y sea el 9 del equipo danzarín. Bueno, habrá que ver cómo le va, ¿verdad? Porque la experiencia del año pasado con Conejo no rindió, Miguel Zamudio no rindió. Hay otros jugadores experimentados. Juan Aguilar, decía Juan Aguilar, cierto. Sí. Juan Aguilar que tampoco sigue, no ha rendido, no se ha justificado la inversión que hizo Sudamérica, pero acá además de que aún puede aportar algo futbolísticamente Nelson Aedo Valdés, Sudamérica, también es un golpe efectista de marketing para Sudamérica, porque una vez que se oficialice su fichaje por Sudamérica, esto va a rebotar internacionalmente, Fabio. Esto va a rebotar, va a ser diario va a ser tapa, no tapa, pero referencia a algunos medios importantes por la carrera y por la trayectoria y por el nombre que tiene Nelson Aedo Valdés. Claro, y sin dudas no se da muchas veces dentro de los proyectos de los presidentes, pero Miguel Figueredo y su equipo quieren ser protagonistas del campeonato. El año pasado no lo fue, pero por lo general tratan de hacer ruido desde las contrataciones y a partir de ahí ver el rendimiento para poder pelear puestos de vanguardia, puestos importantes en lo que tiene que ver con el torneo de apertura que va a tener 18 fechas. Bueno, atención, Twitty, Luis Petengil habló esta mañana y vos le preguntabas sobre Cerro primeramente. Sobre Cerro. Y se playó bastante, habló inclusive de la candidatura de su hijo, Juan Carlos Petengil. 3 temas, Bruno. Primero, tema Cerro. Segundo, si como que te acuerdas que acá había adelantado Juan José Zapag que su estadía en Cerro Porteño iba a terminar este año, que él ya se iba a retirar. ¿Te acuerdas ahora que acá adelantó en la ABC Capital? Entonces yo le pregunté si él veía a un candidato fuera de los Zapag para tomar la presidencia del Cerro, y sí dijo, y ahí él mismo salió a decir que su hijo, yo le dije Luis H. Petengil, le dije no, Juan Carlos me dijo. Y además también tema Trovato, y estuvo muy duro con Olimpia. Pero atención con lo que te dijo también con respecto al hijo, cuando vos le preguntaste, ¿y Luis Petengil qué puede hacer en ese grupo de trabajo? Claro. Y asesor te dijo. Sí. Riéndose dijo asesor, sí, pero va a estar vinculado. Por una vez que si aterriza su hijo en Cerro Porteño, él va a estar ahí también trabajando activamente. ¿No? Me imagino que va a ser así, ¿verdad? Para darle una mano como un hombre que ya tiene experiencia también como presidente de la institución. Luis Petengil al aire, por favor. Este año de pandemia realmente nuestro club nos sorprendió con una apertura donde jugó increíblemente bien. Y gracias a eso, ¿verdad? Cuando uno hace bien las cosas, generalmente llega al objetivo, salimos campeones de la apertura, ¿verdad? Sí. Y nuestro, lastimosamente, en los últimos partidos,
tuvimos los problemas ya de 5 o 6 jugadores principales del plantel que tuvieron COVID, ¿verdad? Se enfermaron. Entonces, ahí nos quedamos sin los principales jugadores y increíblemente, a pesar de que uno dice un equipo de fútbol tener 25, 28 jugadores, 1 o 2 jugadores, 3 jugadores faltan y el equipo no es el mismo, ¿verdad? Yo creo que Chiqui Arce hizo un muy buen trabajo durante toda la pandemia, por eso es que tuvo ese desempeño, digamos, espectacular, en donde jugó no sé cuántos partidos y no perdió ninguno, ganó casi todo. Ya. Don Luis, a ver, no porque uno quiera crear polémica, pero el propio Juan José Zapag había dicho que su etapa en Cerro termina este año, en este 2021, cuando se va este mandato. ¿A quién lo ves como futuro presidente? ¿Hay una figura que pueda tomar Cerro Porteño después de que se vayan los Zapag? Sí, yo creo que hay bastante, ¿verdad? Yo creo que hay muchos dirigentes del Cerro Porteño. ¿Quién, por ejemplo, don Luis? Y bueno, no sé quiénes estarían interesados, ¿verdad? Pero nosotros en toda nuestra época, yo tuve 6 años de presidencia, tuve un montón de gente que estuvo trabajando en Cerro Porteño con nosotros, ¿verdad? Después de la época de Zapag, heredó a alguno de esos dirigentes, después innovó con otros dirigentes. Yo creo que hay bastante gente interesada que conoce de fútbol, que puede realmente hacerse cargo de eso, ¿verdad? Entre ellos, yo creo que uno de mis hijos está interesado. Luis Petengil H, entonces podría candidatarse para diciembre de este año, ingeniero. No, yo creo que es Juan Carlos Petengil. Perdón, Juan Carlos Petengil. ¿Y vos le vas a ayudar, ingeniero, si se candidata? ¿Cómo no ayudarle? Claro que sí. ¿Te sorprendió la sanción a Marco Trovato? Y la verdad que se hablaba bastante de eso y la verdad, cuando finalmente vino, bueno, parecía que ya era todo mentira, ¿verdad? Pero finalmente vino y realmente es preocupante que tengamos todavía ese tipo de intromisión dentro de lo que es el fútbol. Pensábamos que habíamos suspendido, pero es difícil cuando se mete antes se llamaba la polla paraguaya del fútbol, ahora se llaman las apuestas deportivas, ¿verdad? Yo creo que nosotros no estamos preparados para ese tipo, no tenemos la forma de controlar de que no ocurran ese tipo de cosas. Y también nuestra idiosincrasia hace que siempre tengamos que buscarle el lado no correcto, digamos. Pero bueno, realmente... ¿Pero a vos te genera duda, por ejemplo, el tetracampeonato Olimpia o no? Y según lo que escuchamos en las cosas, ¿verdad? En 7 partidos tuvieron fuerte injerencia. Yo digo por lo que leí en lo que salía de las opiniones, ¿verdad? Lo que más llama la atención es que se le haya sancionado solo al presidente y no también al club, ¿verdad? Pero bueno, la FIFA ya sancionó lo que tenía que sancionar. Acá es la Asociación Paraguaya de Fútbol la que debería tomar el toro por las astas y decir, bueno, así no. Pero no ocurrió, ya dejaron pasar y ya, yo creo que no va a volver a ocurrir. Ya no van a tomar ninguna medida para eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía Luis Petengil. Juan Carlos Petengil, ¿cómo podemos charlar con él? Candidato entonces sería de la oposición o del oficialismo, no del oficialismo, ¿verdad? No, fuera del oficialismo, oposición, claramente, ¿verdad? Y puede ser de acuerdo como está ahora Cerro Porteño, me parece que no hay un ruido muy importante con respecto a eso, pero van a pasar los meses. Hizo muy buena gestión en Cerro Porteño. Claro, y sobre todo hay que ver cómo le va a hacer deportivamente este año, porque eso definitivamente marca un camino. Claro. ¿Hasta puede cuándo ser un tiene detonante. Mandato, Raúl Zapag? Diciembre hasta diciembre del 2021. Sí.
Y va a depender mucho del año deportivo, ¿verdad? Por ejemplo, si la asamblea era en este diciembre... y por eso te digo, ahora es difícil. La gente se olvidó de los APAC, porque había tanto cuestionamiento. Si hay una eliminación de Copa y todo marca el rumbo deportivo. Todo lo deportivo, sí. Todo depende, porque si por allí Cerro sale campeón de vuelta este año y hace una buena campaña en Copa, seguramente el Delfín de los APAC va a tener muchísimas chances de ganar las elecciones. Pero Raúl puede ser reelecto. Puede ser. Y Zapag ya no puede volver, Juan José, a ser presidente. No. Y recordás que él dijo que ya estaba terminando un ciclo, ¿verdad? Sí. Ya no puede ser presidente, ¿estás seguro? No. Por eso él... Pero acaso al haber una interrupción después no puede volver a ser presidente. No. ¿Estás seguro? Creo que seguro. Para mí que sí. Lo que no podía ser ya consecutivamente. Pero yo más bien parto de la base de cuando habló con ustedes, Bruno, y le dijo, yo ya quiero darle oportunidad a los jóvenes, hay muchos que vienen por detrás. Sí, pero le dejó al hermano. Sí. Y Juan José es el mandamás de Cerro. Claro, pero él hablaba para un siguiente periodo. O sea, culminar este periodo con todo, hasta que termine este 2021. Pero no es muy prematuro hablar de todo esto. Pero no lo hacemos nosotros, sino Luis Pettengiel, lanza el nombre de su hijo. Claro que es prematuro. Lo que pasa es que esta nota sale porque no es que uno tiene todos los días o frecuentemente la posibilidad de charlar con Luis Pettengiel, que como... Es un referente importante, claro, de mucho peso del mundo cerro porteño. Entonces aprovechamos hoy para consultarlo y él confirmaba que su hijo está para candidatarse a presidente del Cerro Porteño, y además también por su experiencia consultamos otros temas y le pegó limpia, le pegó a la APF también, porque dijo que le llamó la atención el hecho de que solamente sea Olimpia sancionado, el presidente, solamente el presidente Trovato y no el club. Pero es prematuro porque aún falta un año. De hecho hay otros movimientos también. Está Oscar Rafael Ortega, que también tiene las aspiraciones de ser presidente del Cerro Porteño, así es que mucha agua todavía va a correr bajo el puente. Esa es la realidad. Está Monjes también, Y podría ser el grupo de Monjes, claro. Pero Monjes está ahora más en su rol empresarial, no sé hasta qué punto puede ser presidente del Cerro Porteño, ser candidato. Está asesorando jugadores ahora, muy frecuentemente, está muy activo en los últimos meses con respecto a eso. Estuvo trabajando con los Zapag y después se alejó un poquito para hacer ese trabajo. Con Villasanti, con el mismo Josué Colmán, con ellos está trabajando Javier Monjes. Vos sabés que me dijeron que los Pettengiel compraron Radio 1000 ahora. Quiere decir que van a entrar en la arena de los medios también. Y Juan Carlos Pettengiel anunciaba hoy, Luis Pettengiel, su padre, que podría... ¿Te confirmó ya o es podría? Podría. Podría lanzarse a la presidencia. Sí. Está interesado, dijo. Está interesado. Juan Carlos Pettengiel, línea. Juan Carlos, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Bruno Ponte? Habla. Buenos días, Bruno, para vos, para Ariel, para todos tus colaboradores y para esa gran audiencia de ese Carinal. Bueno, Federico Arias y Dani Chuno están de vacaciones. Juan Carlos, charlamos esta mañana con tu padre, a quien respetamos mucho y bueno, siempre uno recuerda su gran gestión al frente del Club Cerro Porteño como presidente, y nos lanzaba hoy la posibilidad de que vos seas, como no, candidato a la presidencia del Club Cerro Porteño. ¿Esto podría ser, Juan Carlos? Por supuesto, el interés, las ganas son genuinas. Hoy en día el club tiene una comisión directiva electa en ejercicio, entonces hay que respetar la institucionalidad, pero sí hay un interés, hay unas ganas, y hay que esperar a ver cómo transcurre el año, y allá hacia mitad del año, por ahí, ver la posibilidad de armar un buen equipo dirigencial con gente joven, con gente más experimentada, y poder convencer al socio y al hincha del Cerro que este es el camino, ¿verdad? Juan Carlos, más o menos, ¿cuál sería tu idea? Porque si bien es cierto, pareciera ser que falta mucho, pero diciembre, un año rapidísimo llega. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Aglutinar las otras fuerzas? Está, por ejemplo, Oscar Rafael Ortega, que también tiene intención de ser presidente, de armar una lista única, de armar un proyecto grande. ¿Por dónde pasaría tu idea? Nuestra idea es siempre mejor la inclusión que la exclusión, ¿no? Hay que incluir. Y cuando nos sentamos a hablar vemos que tenemos más
en común que diferencias, ¿verdad? Entonces es cuestión de cuando llegue el momento sentarse a hablar, pero siempre manteniendo en firme a qué queremos apuntarle, ¿verdad? A mí me gusta un club Cerro Porteño que promociona a sus figuras jóvenes, que sale a jugar los partidos, que sale a ganar, que mantiene una línea deportiva, que mantiene una estructura, ¿verdad? No salir a contratar a los locos. Y siempre que tengamos esas raíces del club porteño, esa filosofía, con mucho gusto sumaríamos, ¿verdad? Juan Carlos, uno puede decir prematuro, pero bien vos apuntás que con el respeto que se debe a la familia de Zapaga, a los actuales dirigentes, pero las campañas las tienen que comenzar bien temprano los candidatos, ¿verdad? Estamos a un año de las elecciones y vos verás seguramente a mitad de año, y a mitad de año podrías hacer ese anuncio, ¿verdad? Sí, hay que ir viendo, ¿verdad? Hay que ir analizando cómo va transcurriendo, pero sí el interés genuino. En diciembre de 2021 habrían elecciones, a no ser que algo cambie, habrían elecciones, y si puedo conquistar al hincha cerrista y al socio y poder armar un equipo dirigencial bueno, por supuesto que me gustaría. ¿No te asusta la deuda que tiene Cerro? No tanto, en parte sí, en parte no, ¿verdad? Una parte de la deuda de Cerro Porteño está muy atada a lo que es la construcción del estadio, ¿verdad? Que es un activo tangible, ¿verdad? No es que se dilapidó, ¿verdad? Está ahí, un estadio hermoso, creo que el más lindo de Sudamérica. No recuerdo otro club que haya construido un estadio así de lindo los últimos 5 años. Y la otra deuda es con Juan José, ¿verdad? Le ha dedicado muchos años, mucho esfuerzo al club, y mucho de su dinero, por más que su dinero, su tiempo y su esfuerzo. Y es cuestión de conversar, ver cómo hacer. No creo que Juan José esté contando los días para ir a cobrar su cuenta, ¿verdad? Es una apuesta que él hizo, que figura, que hay que hablarlo. Por lo que nos decía hoy tu padre, Juan Carlos, creo que tenés un apoyo incondicional de él. ¿Y qué cargo podría ocupar tu propio padre dentro de este proyecto? Y él creo que fue, claro, dijo asesor, ¿verdad? Creo que él ya le dedicó los años, las horas, el esfuerzo al club que una persona le puede dedicar en su vida, así como Juan José también ya le dedicó muchos años. Y hay que buscar gente fresca, gente que quiera, que tenga cierta experiencia, no necesariamente la experiencia de Juan José o de papá, sino un poco menos, y que quiera sumar y que se quiera alinear con esta agenda o camino que nos gustaría trazar, que es que Cerro vuelva a ser como fue el año pasado después de la pandemia, ¿verdad? Juan Carlos, ¿cómo estás viendo la gestión de Chiqui Arce? Que para nosotros es el gran mentor de todo este momento que vive Cerro Porteño. Porque acordate que antes de la pandemia Cerro estaba en crisis, ¿verdad? Yo creo que Chiqui viene haciendo, el profesor Arce viene haciendo un trabajo dentro del fútbol paraguayo muy bueno en los últimos 8 o 10 años. La clasificación al Mundial de Rusia no se dio por una circunstancia del fútbol, pero construyó una identidad. También el Cerro construyó una identidad, que es la identidad que es el Cerro que le gusta ver al hincha, un equipo conformado por figuras jóvenes que salen a jugar, que crean situaciones de gol, que juega bien al fútbol, que propone, que corre, que presiona. Ese es el fútbol que quiere ver el hincha, por lo menos yo como hincha, el fútbol que quiero ver, y muy orgulloso del trabajo que ha hecho el profesor Arce, por supuesto. O sea, Juan Carlos, que si llegas a diciembre y se concreta esto de la presidencia, vos apostás por la continuidad, por este proceso que hace el Chiqui Arce. O sea, deportivamente no vas a tocar lo que tiene que ver con el técnico, por ejemplo.
Y hoy estamos en enero, ¿verdad? O sea, diciembre en fútbol, un mes de tiempo, un año, una eternidad, ¿verdad? Entonces, hace 3 meses me le notaba a cualquier olimpista y nadie quería que le saquen a Garnero, porque terminó saliendo Garnero, vino Borosito. O sea, no es fácil decir en diciembre del 2021, chica, que va a hacer el tenis. Hay que ver cómo está la situación, cómo está el plantel, cómo está el club, qué resultado, porque querramos o no, los técnicos, los dirigentes y los jugadores son mismos los resultados, ¿verdad? Claro. Bueno, está muy clara tu visión. Bueno, Juan Carlos, ¿tenés tiempo como para dedicarle a Cerro Porteño en caso de que oficialices tu candidatura? ¿Le vas a brindar todo el tiempo a Cerro Porteño? Porque eso requiere de mucho tiempo. Porque sos un empresario, tenés empresa al igual que tu padre, ¿no? No solamente es tiempo, es responsabilidad, es esfuerzo, son fines de semana, sacrificios familiares, pero la pasión del cerrista no conoce límite, entonces por supuesto que estaría dispuesto a sacrificar todo eso para traerle la alegría a todos los cerristas en caso que le toquen. Juan Carlos, esta mañana le preguntábamos a tu papá, al ingeniero Luis, sobre estos últimos acontecimientos en el fútbol paraguayo, la sanción a Marco Trovato y la actualidad. ¿Cuál es tu postura y tu visión al respecto? Yo creo que comparto la visión que hoy expresó papá en el programa de Mabel, ¿verdad? No, la sanción de la FIFA es muy clara contra el ingeniero Trovato. Creo que la APF debería haber hecho una sanción también, ¿verdad? Porque es irónico que la gente que está en Suiza se percata de cientos intentos al año, pero acá en Paraguay no nos vamos por enterado, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hubo una falencia. La implementación del VAR para mí es un éxito, en la implementación de la tecnología en el VAR. Ahora, la forma en que implementamos, creo que estamos fallando en ciertas cosas, pero que hay que corregir. Ahora sí fuimos uno de los primeros países en implementar el VAR. Creo que la tecnología le apoya al deporte, pero hay que mejorar la implementación. ¿Crees que la APF tuvo temor? La verdad que no creo, ¿verdad? Porque el presidente Harrison es una persona muy sólida, tiene muchos años de experiencia. Su papá también fue presidente de la APF, él mamó esto. Tendrán sus razones jurídicas, legales, ¿verdad? No quiero opinar sin saber, pero me parece que es algo común en Paraguay que el que está en Suiza se percate de algo y nosotros acá no nos percatamos. Pero bueno, ya vino la sanción, ya pasó, y ahora hay que buscar de mejorar el fútbol paraguayo y mirar para adelante. Bueno, Juan Carlos, seguiremos charlando, veremos cómo va corriendo agua bajo el puente seguramente y tendremos la ocasión de seguir charlando, de conocer tus proyectos. Ya de entrada contás con un aliado muy importante, yo creo que tu padre es muy respetado en el mundo Cerro. Los hinchas de Cerro lo recuerdan con mucho afecto, con mucho cariño, porque recuerdo que Cerro estaba en crisis económica y pese a esa crisis sacó adelante al club, salió campeón en varias ocasiones y vendió muchos jugadores, o sea, hizo las dos cosas, saneó económicamente el club y también en lo deportivo no le fue mal. Por eso me parece que es muy importante arrancar de esta manera, ya contando con el apoyo de tu padre. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias y a las órdenes. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, a ese gran pueblo cerrista, que pase bien el Día de los Reyes Magos con sus familias, que se cuiden y alentar al club para en los próximos partidos. Gracias, muy amable. Juan Carlos Petengil, confirmando lo que nos adelantaba esta mañana su padre, piensa en candidatarse y a mitad de año podría hacer la evaluación final para presentar su candidatura como candidato a presidente del Club Cerro Porteño. Juan Carlos Petengil. Juan Carlos Petengil. ¿Y vos le vas a ayudar, ingeniero? ¿Cómo no ayudarle? Claro que sí. Por supuesto, el interés, las ganas son genuinas. Hoy en día el club tiene una comisión directiva electa en ejercicio, entonces hay que respetar la institucionalidad, pero sí hay un interés, hay unas ganas,
allá hacia mitad del año, por ahí, ver la posibilidad de armar un buen equipo dirigencial, con gente joven, con gente más experimentada y poder convencer al socio y al hincha del Cerro que ese es el camino. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Vos sabés que hay mucha gente que te critica, Ariel, en el WhatsApp, por el tema de... razón, circunstancia. Y no sé si querés que lea porque están muy virulentos los... Y decir, no hay problema, no, de hecho Ariel, avisale... ¿qué dice? No entiendo. Espera. De hecho, esta mañana ya me pegaron porque supuestamente yo le interrumpí a Mabel para... Vos sos un antiolimpista, Ariel. Otro dice, Trovato no se puede defender, qué vergüenza. Por las preguntas que estaba en relación a lo de Trovato, ¿verdad? Sí. Pero yo pregunté, ¿cuál es el problema de preguntar? Pero el entrevistado tampoco le pegó a Trovato. En todo caso, lo que dijo fue que le llamaba la atención que haya una sanción hacia la persona que en ese momento era presidente de Olimpia y no hacia la institución. Ajá, que la APF debía tomar el toro por las astas. Lo dijo textualmente Petengil, Luis, el padre, esta mañana con Ariel. Sí. Pero yo sé pero tenía que hacer esa pregunta. Porque es un tema... No, y es un referente del fútbol también. Anda vos a hacer lobby en la PF para pedir la sanción al Club Olimpia. Ariel Mareco es impresentable, dice otro. ¿Por qué no son tan fanáticos? No tengo tiempo para esas cosas. Oye, Día de los Reyes. Tranquilo. Yo pregunté nomás. Yo no puse ninguna pistola. Están muy nerviosos los muchachos. Enero, ¿qué fecha es? Hoy 6 ya. Recién. Estamos medio cortisona ya. No, 6 recién. Fíjate que es larguísimo enero. No, está para rematar la gente. Pero, no sé, yo estoy con Ariel. Le tenía que hacer esa pregunta. Ariel, ¿por qué insistís tanto con ese tema de Trovato? ¿Qué es lo que te pasa? Dice otro. Yo te leo textualmente acá. Bruno, todos quieren hacer leña del árbol caído. Ariel, ídolo total, dice otro. Estoy con Ariel a muerte. Hola, refuerzos de Olimpia, dice. Ariel Cerrito fanático. Estás en contra de Trovato. O soban lo mitad, Bruno. Excelente, Ariel, dice.
Pasemos info de Olimpia, señores, por favor, dice. Yo no estoy en contra de Trovato ni de Olimpia. La vez pasada se acordarán que le hice también la pregunta a Editora, que era una suerte de contradicción para mi gusto, que ellos promovieron la demanda a la FIFA, o por lo menos Horacio Cartes o de los Ríos, lo que fuese, y que Libertad estaba metido. Sí, Sañero, sos Ariel, dice. Y después contratan al técnico que indirectamente, por lo menos de acuerdo a su visión, su capacidad está en alguna medida en duda por lo que instalaron ellos y llevaron a Garnero. O sea, no es que porque por un lado ni por el otro, sino que acá preguntamos lo que nos parece correcto y tratamos de preguntar si hay miedo al entrevistado. Bueno, no, está bien. Yo te leo simplemente. Gerardo Acosta, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, doctor, ¿cómo están las cosas? ¿Tenés ya trabajo nuevo en este 2021? Y estamos trabajando, de poquitito, pero estamos trabajando, sí. ¿Y cuál es el nuevo caso, doctor? Pero ¿qué querés saber? Y no sé, ¿Está preparando contrato para ese Bruno, él para jugar, para Libertad? El tema ¿Está preparando todo el contrato? Estoy preparando el contrato estamos con el tema del contrato de Merlini, sí. De Merlini, muy bien. Arranca bien el año, doctor. No, es parte del trabajo y la asesoría que yo hago con ellos. No, está dentro del trabajo que normalmente hago con ellos. No hay nada excepcional, por decirlo así. Contrato de Merlini con Libertad, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Por cuánto tiempo sería en principio, doctor? Creo que es un año, si mal no me acuerdo. Pero 3 habían dicho en principio, porque viste que compran el 50%. No, sí, creo que son 3, sí. 3, ¿verdad? No, porque como estoy con tantas cosas en la cabeza, ahora mismo no estoy con eso, pero sí estoy haciendo... Sí, nos dijeron 3 años porque compran el 50%, doctor, de San Lorenzo Almagro. Derechos económicos, sí. Sí. ¿Y cuándo estaría todo eso pulido, doctor, eso para que lo firme el jugador? Falta una firma nomás ya. ¿Y de quién es la firma la que falta? Y en el club. Del club. Sí. ¿Merlini ya firmó por Libertad? No, falta la firma del club para que faltan terminar la firma y hacer los intercambios correspondientes. No, ya sé, pero Merlini ya firmó. Faltan las firmas para hacer los intercambios correspondientes. Son muy hábiles, doctor, pero Merlini ya firmó, o sea que ya faltan las firmas para que realmente, que mientras no esté firmado por todas las partes no vale. Está bien. ¿Cómo está el caso Conejo Benítez? ¿Dejó Sudamérica ahora? Sí, terminó su contrato con Sol, sí. ¿Y dónde va a ir, doctor? No sé. ¿No tenés idea todavía? No, porque como yo soy el abogado, no soy el representante, entonces yo no manejo hasta que me dicen se vaya a tal lugar a preparar los contratos. Y, doctor, decime una cosa, en el caso de Conejo Benítez, Cerro Porteño, ¿cómo está la deuda? Y ahora hubo un problema, me avisaron de que me acaba de avisar el Conejo que tiene un problema con me acaba de avisar el Conejo que tiene un problema con el cobro del cheque que era de este mes, que venció el 31 de diciembre, que parece que presentó al cobro y no tuvo problema el cheque. Tengo que averiguar con Cerro a ver qué pasó. ¿Tuvo problema el cheque de Cerro? Sí. Acaba de avisar Jorge eso. ¿Y ese ya es uno de los últimos cheques o el último, doctor? No, le quedan todavía, me parece. Le quedan todavía. Era medio largo, no recuerdo muy bien, pero sí, creo que le quedan todo este año todavía tiene. Ya, perfecto. Doctor, apeló Trovato, ¿tenés conocimiento? Sí, claro que apeló. Eso hace rato, apeló en el plazo, me creo que era noviembre el plazo, cuando llegó la notificación, los 10 días, esos 7, 8 días que tenía para apelar, sí apeló. Apeló, pero ¿y cuánto tiempo tarda después de eso en resolverse, doctor? Y yo creo que va a estar para marzo, más o menos. ¿Y qué pasa, doctor, si se ratifica la sanción? Puede ir al TAS todavía. Al TAS. ¿Y si se mantiene la sanción, bien puede ir al TAS, lo mismo? Claro, sí. O sea que siempre la última instancia va a ser el TAS. En este caso sí. Ya. Y después del TAS ya es irrecurrible. Y después del TAS hay unos recursos que se pueden hacer de nulidad ante la justicia suiza, pero son bastante improbables. Correcto. Bueno, doctor, muchos temas que estamos tocando contigo, entonces, lo de Merlini está, falta solamente la firma de Libertad, y con eso se cierra lo de Conejo Benítez.
Con Soldamérica no quedó ninguna dedo, doctor. Tengo entendido que no, por lo menos no me dijo. Ya, perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Feliz año para vos y mucha salud. Igualmente, buenas tardes. Gracias, doctor. El doctor Gerardo Acosta confirma entonces lo de Merlini. Ya firmó Merlini por Libertad. Falta solamente la firma del club Libertad. 3 años, o sea, lo más fácil ya queda, ¿verdad? Firma una cuestión de tiempo. Le manda al presidente de Libertad a ver cuándo va a firmar. Pero repito esto, adelantamos. Merlini ya firmó por Libertad. Firmó por Libertad el contrato elaborado por el doctor Gerardo Acosta y ahora solamente falta la firma del club. Sobre el caso Trovato apeló. En marzo se podría resolver la apelación, después tiene que recurrir al TAS. Si es que considera necesario el señor Marco Trovato, y el caso de Conejo Benítez, que tuvo problemas ahora con el cheque de Cerro, dice, y su salida sobre Soldamérica. No sabe dónde jugar. En resumen, esto nos decía el doctor Gerardo Acosta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ariel solo hace su trabajo, que es preguntar, dice otro. Acosta es abogado de Libertad. Sí, hace... Y sí, abogado de muchas partes, de empresarios, de clubes. Y ahora falta que se enojen porque lo entrevistamos también. Jordan Santa Cruz se suma al campeón, el mediocampista que llega al Olimpia para escribir su nombre en la historia grande. Vamos. Y hay un video. Jordan Santa Cruz. ¿Qué tal es Jordan Santa Cruz, muchachos? Un volante con mucho despliegue, recorrido, buen pase, buen primer pase, porque es de esos volantes que juegan enfrente de la línea de zagueros, que trabaja bien en cuanto a la posibilidad de tener buen posicionamiento y a partir de ahí organizar el juego de salida del equipo, de romper líneas también cuando lo tiene que hacer. Se suma muy bien al trabajo ofensivo porque le gusta pasar de una fase a otra. Y también en el juego aéreo, tiene mucho juego aéreo, que le puede servir no solamente ofensivamente al equipo donde va, sino que también defensivamente. Es un jugador con buen juego aéreo y mucho roce físico, de buen trabajo a la hora de entregar el balón. De hecho, me parece que Olimpia le hizo gol de cabeza, porque tiene presencia aérea también en la propia área y en la contraria, y además de toda esa característica que señala Fabio, tiene también la ductilidad de jugar de marcador central, porque le dio la mano. Te puede dar una mano como central. En ese aspecto al entrenador de turno de aquel momento de San Lorenzo, que fue Roberto Torres, ¿fue? A Orteman, jugó algunos partidos de marcador central. Nelson Aedo Valdés, nos decía Miguel Figueredo, el fin de semana ya podría cerrarse. Estamos hablando del mercado de pases que se está dando ahora. Nelson Aedo Valdés jugaría en Soldamérica. ¿Están en conversaciones con Nelson Aedo Valdés? Sí, es uno de los jugadores que nos interesa. Tener la primicia porque recién estamos analizando la situación. Tenemos una reunión esta tardecita y finalmente, seguramente el fin de semana vamos a estar teniendo más certeza sobre eso. Él tiene ganas, nosotros también nos gustaría. Y como te digo, hay una amistad de por medio, así que creo que se van a facilitar las cosas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ariel, ¿viste River Palmeiras? Sí, claro, Fabio, estábamos hablando de River Palmeiras cuando entró Mazzolini. Y qué inocencia la de River al final, un equipo al que consideraban todopoderoso, muy buen equipo. Y decía solamente una jornada épica nos puede clasificar, decía Gallardo. Tiene que ser un partido épico. Sí. Porque levantar el 3-0 es... Y contra Palmeiras, porque Palmeiras también juega, ¿verdad? Terminó desdibujado River. Sí, pero me extrañó mucho los problemas, el error de Armani, lo de Robert Rojas, lastimosamente le volvieron a hacer la misma jugada de Carlos Tevez. Pinola jugó de lateral y él es zaguero central. Sí. O sea que evidentemente no pudo completar su defensa Gallardo, ¿verdad? Porque mirá que empezó atacando River. Y tuvo sus ocasiones de gol. Sí. Hubo una mano que reclamaban después cuando se los pulsó a Carrascal. Sí. Llega al tercero otra vez encima de Yapa. Pero justamente en la jugada de Carrascal reclaman una mano del hombre del Palmeiras.
que el árbitro marca sí vi, pero que no, que fue una mano natural, ¿verdad? Pasa que River está jugando bien, el tema es que Palmeiras también es un buen equipo, compacto, que está aguantando bien, planteaba de contra por momentos su juego, y su virtud me parece que estuvo en aprovechar bien, porque River tuvo una cadena de errores, empezando con la mala salida de Armani, y después se debía en el camino del disparo del jugador de Palmeiras para el 1-0, que fue de Ronnie, ¿no? El 1-0 de Palmeiras. Sí. Y después lo que marcábamos, lastimosamente, el paraguayo, nuestro compatriota Robert Rojas, que vuelve a repetir un error de pecado capital, porque le deja girar al jugador de Palmeiras, que va directo al arco y marca el segundo gol, y después la expulsión. Decía la Torre anoche que River se estaba autodestruyendo, es decir, que el propio River se hacía daño a sí mismo, es cierto. También hay que resaltar las virtudes de Palmeiras, es que vos pero fue una muy mala noche, una noche negra de River. Le supo lastimar Palmeiras y le lastimó por todos lados. Es decir, que ese tercer gol es para coronar esta situación desastrosa que vivió River, porque en el juego aéreo le marcó el tercero. Sí. Y estamos hablando de un equipo que tuvo, como decía anteriormente, mucha posesión de pelota, y que te demuestra que muchas veces eso no implica absolutamente nada en un partido de fútbol. Porque tuvo la pelota River, creó situaciones, no aprovechó sus chances, y Palmeiras, a pesar de no tener mucho tiempo la pelota, se sintió cómodo en el partido. Pudo lograr el primero, pudo lograr el segundo, y ya el tercero prácticamente liquidó la serie, porque hasta el 2-0 era más peleable la situación allá en Brasil. Pero como decía Bruno, como ya lo decía el mismo Gallardo, una situación épica es lo que le va a devolver a River la posibilidad de llegar a la final. Ayer fue su defensa titular, dice, pero Pinola no jugó. No, con Robert, de central. No, Montiel jugó de lateral. Sí. Milton Casco y Pinola jugó de central, me dice. Sí, Casco jugó, sí. Inclusive hay un desborde de Casco que no aprovecha River para una primera situación clara que tuvo. Una llegada por derecha. Debía decir el equipo de River, ¿no? No, yo no dudo lo que diga acá el hincha. Lo que pasa es que yo en un momento dado del partido lo he visto de lateral, pero a lo mejor habrá sido circunstancialmente. Tenemos a mano todo. Armani, línea de 4 con Montiel, Rojas de primer central, Pinola de segundo central y Casco por la izquierda. Okay. Enzo Pérez, Fernández, Carrascal, De la Cruz, Borré y Suárez. Ese fue el equipo de River. Pero la dupla central era Robert Rojas y Pinola. Y hoy a las 19:15... 19:15. ¿Puedo tener 15? 19:15 Santos visita a Boca. 30, ¿no? Yo saqué 30. No. 19:15 Ariel. Vamos a apostar una gaseosita. Ya está. Gaseosita. Dale, ya está. 19:15 dice Wilson, ya entra. No, está bien, ya perdemos. ¿Vos sabés que perdí yo? No, ya perdí un 200.000. No, pero ese fue... ¿Vos escuchaste eso? Escuché yo tu apuesta, pero eso es mucho dinero. Y me jugué, y vos sabés que Enrique es un letrado tacaño, él te juega así una gasolcita nomás también. ¿Y para qué vos le jugaste 200.000? Gorosito habló... 19:15, sí, correcto. Habló en un programa argentino y volvió a hablar de que encontró un club muy mal. Qué rara que son las declaraciones de Gorosito, ¿verdad? Sí. Y habla, podemos ir desmenuzando eso, por favor, porque habla de otra vez la política, que nos costó acomodarnos, no entiendo muy bien a qué se refiere él. ¿Podemos escuchar atentamente lo de Gorosito? Sí, por favor. Lo que pasa es que llegamos, el club está en un momento político difícil, donde habían echado al presidente anterior, lo expulsaron de FIFA. Entonces, bueno, hay mucha política en el club, muy difícil, y hay mucha política en el club. No entiendo esta parte. Álvaro me dice que River jugó sin tapón. ¿Qué pasa, Alvarito? Compañero de Canal 9. Alvariño. Pero qué política, ¿no? A ver, esa referencia puede entenderse porque habrá golpeado la sanción a Marco Trovato, ¿verdad? Pero ya vino después de la sanción a Marco Trovato, ya había una dirigencia establecida de un señor muy serio como es Burnote, pero después que siga insistiendo que hay mucha política, es como que hay francotiradores que están disparando de aquí para allá en una interna, y no. Trovato ya renunció después de la asamblea. Gorosito dice, fue echado, dice Johnny. Claro. Poné un poco otra vez la parte de Gorosito. Retrocede, por favor, si sos tan amable. Lo que pasa es que llegamos, el club está en un momento político difícil, donde habían echado al presidente anterior,
lo expulsaron de FIFA. Entonces, bueno, hay mucha política en el club, muy difícil, y se nos complicó de entrada hasta que nos acomodamos, y por suerte terminamos saliendo campeones. La verdad que... Espera. ¿Viste? ¿Escucharon? Correcto lo que dice Álvaro, acá me envía. Enzo Pérez no es 6 natural. No es... Sí, pero el funcionamiento de River no pasa porque no tuvo volante central, es cierto, de alguna u otra manera, pero defensivamente fue el problema también de River. Porque Palmeiras, como te decía, no tuvo mucho tiempo la pelota y con transiciones largas, precisas, le lastimó. Pero yo quiero ir de vuelta a lo de Grosito. A ver, sí, porque estamos escuchando sus declaraciones y en qué parte lo que no entiendo que problema político, dice. Y eso nadie entiende, te incito, Bruno. Si hay un problema político es porque hay otra facción que conspira, que pone el palo, voy a terminar, Fabio, que pone el palo en la rueda, que busca que el equipo, que la directiva actual fracase, pero acá uno no ve, por lo menos a simple vista, francotiradores que estén dificultándole el andar a este Olimpia. Es decir, más allá de lo de Trovato, que fue anterior ya a la llegada de Grosito, hay orden, hay estructura dirigencial en el Olimpia. Yo creo lo que este señor pretende es hacer grandilocuente su campeonato, que en medio de la tempestad, de los problemas, él vino y le sacó campeón. ¿Me parece que apunta hacia ahí? Parecía que quería transmitir la sensación de que esta dirigencia está fragmentada. Me hace recordar al profesor Córdoba. ¿Te acuerdas que vino él y hablaba de esta Club Atlético Olimpia? Sí. El Olimpia hay que refundarlo, que esto. Y después seguí con lo de Gorosito, por favor, porque después él habla, Gorosito como que se siente de la vieja escuela y tirotea contra los jóvenes. Dice, los técnicos modernos. Los que hablan difícil son considerados técnicos modernos, y los que hablan así nomás son... El fútbol es muy fácil, dice él. Sí, habló de eso. ¿Verdad? Imagínate vos si no salía campeón Gorosito, ¿qué es lo que iba a estar diciendo a esta altura? Y sí. Estoy tratando de entender el tema de que políticamente difícil, salvo que se quiera referir o quiera explicar de esa forma que Brunote se está acomodando como máximo dirigente del club, ¿verdad? Digamos, el único hecho irregular en medio de la definición del campeonato es lo que había anunciado Balota, que me parece que hay que llamarlo un poquito a ver qué hizo, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión que tomó? Porque debo entender que iba a renunciar. Pero después de que sea una directiva desestabilizada, desordenada, que está a los tumbos, ¿no? Porque, insisto, que tiene una cabeza, un señor muy serio, que se maneja de forma muy ordenada como es Brunote, y uno no ve un desorden Olimpia dirigencial. ¿Cuál es el desorden dirigencial? Está bien constituido todo, cada cual en su rol, Bacea en su rol, presidente en su rol, Raúl Vicente Amarilla en su rol, el plantel en su rol y punto. Como que las piezas están bien ajustadas y cada cual en su respectivo lugar. En todo caso, si había un cuestionamiento hacia el presidente, era justamente por la elección de Gorosito como entrenador. De ese lado vinieron las dudas y las interrogantes del equipo, o de cómo iba a ir el equipo, el futuro del equipo. Pasaba siempre por Gorosito, y no precisamente por la administración Brunote, sino que por la salida de Garnero y la elección de Gorosito. Gorosito se victimiza, me dice alguien acá. Pero cuando él vino, ¿qué tiene que ver la política? Esa parte es lo que no entiendo, si él le dieron todo el respaldo, le trajo Brunote, le trajeron al director deportivo, no entiendo. Por eso te digo... ¿Dónde está la intranquilidad? Trovato se fue antes, Trovato lo apoyó a Brunote. ¿Por qué él habla de esta cuestión política? Poné un poco otra vez, porque a lo mejor nosotros no estamos entendiendo bien, pero yo creo que no hay acá dudas para interpretar mal. ¿Por qué Gorosito habla de estas cosas? No entiendo, siendo campeón, no sé, sinceramente me cuesta mucho entenderle a él cómo declara, ¿verdad? Y siempre declara que no está atento a las redes, a las radios, ni a la televisión, que no le interesa lo que se dice, pero sin embargo después termina hablando él de que le dejen trabajar, que le den tiempo, que hay mucha presión, que todavía no es su equipo. ¿Se acuerda que se pasó diciendo él que no era su equipo todavía, que no lo podían
Y yo en algún momento les dije, entonces no es el que no va a ser campeón si es campeón, cuando todavía Olimpia no estaba en línea de posición de campeonato. Pone un poco otra vez, por favor. Pasamos, lo que pasa es que llegamos, y el club está en un momento político difícil donde habían echado al presidente anterior, lo expulsaron de FIFA, entonces bueno, hay mucha política en el club, muy difícil, y se nos complicó entrar hasta que nos acomodamos, y por suerte terminamos saliendo campeones. La verdad que espera un ratito, espera, ahí, acá me dice alguien que dice, ¿por qué él tiene que hablar de estas cosas y más en un medio argentino, volver a hablar de Trovato, dice, y que Gorosito dice, fue echado Trovato, dice, yo no sé si dijo eso él. Sí, dijo. Sí, dijo. ¿Así dijo? Sí. Lo que pasa es que llegamos, y el club está en un momento político difícil donde habían echado al presidente anterior. Habían echado al presidente anteriores. Y le agregó después. Seguimos. Club muy difícil y se nos complicó de entrada hasta que nos acomodamos, y por suerte terminamos saliendo campeones. Por suerte terminamos saliendo campeones. Seguí con la nota, por favor, Obi. Lo que está pasando con Racing. Pipo, contame un poco cómo lo viviste, porque ya tenés experiencia en esto. Bien, yo lo de Paraguay, ¿me decís, Marce? Sí, lo de Paraguay, ¿cómo lo viste? Porque arrancó, parecía que venía, o sea, nadie espera, como que quieren empezar a ganar, llegás y como que tenés una receta mágica. Sí. Espera un ratito, porque le voy a hacer la pregunta alfombra del periodista. ¿En qué club vos llegás y no tenés que ganar? Es lógico, y más en Olimpia, ¿verdad? Estamos con Patricio Rodríguez. Patricio, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, Patricio, bien. Bueno, jugador del Wilstermann, contanos, estabas como para venir al Olimpia. ¿Qué pasó al final? Bueno, cosas del fútbol, sí, la realidad, quiero ser claro y primero nada, agradecer a que me hayan llamado, agradecerle a Cristian Baceda que se comunicó conmigo, la verdad que a Olimpia, ir a Olimpia para cualquier jugador es un orgullo y a nadie le faltan ganas, eso que quede claro, yo estoy súper agradecido a que se hayan fijado en mí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te llamó Baceda? ¿Cayó la operación? ¿No cayó? ¿Cómo está lo tuyo? No, la realidad es que decidí, hay cosas que en mi vida yo ya no las negocio, yo tengo una edad donde no necesito nada de nadie, me manejo de una cierta manera en mi vida, por mí, por mi familia, porque así soy, y yo creo que la dignidad de uno no tiene un valor económico, entonces hemos hablado una cosa y en el día de ayer que se iba a hacer el envío de los papeles, se han cambiado ciertas cosas y lo único que yo quiero que quede claro que no fue un tema económico ni un tema de salario, porque yo iba prácticamente por el mismo salario que en Wilstermann, yo iba por un tema deportivo y porque me gustan los grandes desafíos, nada más que eso, no es que yo estaba interesado en ganar más dinero, lógicamente todo el que trabaja lo que más pueda ganar mejor, pero no fue ese el problema, no hubo ningún tipo de problema de ese tipo, han cambiado algunas cosas de las cuales ya veníamos hablando hace tiempo y la realidad es que yo no me manejo de esa manera y preferí dar un paso al costado y que puedan elegir algún jugador que sí acepte todas las condiciones y los cambios que ellos deciden realizar. A mí, gracias a Dios, a esta altura del partido, la plata no me maneja y ningún club tampoco me maneja. Decido qué hacer o qué no hacer por mí y porque es el mejor camino que yo le puedo mostrar a mis hijas. Así que por eso trato de ser muy respetuoso y agradecido, repito, de que un club como Olimpia se haya fijado en mí. La verdad que es un orgullo y le deseo lo mejor. Ojalá que tengan un gran, excelente año. Patricio, o sea, conversaste de una cosa, hablaron de los términos, pero sin embargo el contrato que te enviaron decía otra cosa, cambiaron lo que ustedes habían charlado, lo que ustedes negociaron.
Claro, exactamente. No llegar, el día que tenían que enviar los papeles era ayer y estaba todo acordado, pero bueno, de repente hubo algunos cambios. Lógicamente, siempre que se contrata a un jugador son decisiones que se toman en conjunto, por eso yo no recaigo contra nadie y aclaré y dije, yo he hablado con Cristian, he hablado con Marcelo, gente, la verdad, espectacular, súper sincera. Pero bueno, las contrataciones lógicamente de un jugador y los manejos de los clubes se basan de muchas personas y a veces las cosas cambian y yo lo entiendo, por eso digo que no me queda ningún rencor hacia nadie, mismo tampoco hacia el club. Es más, repito, soy un agradecido de que me hayan llamado, pero yo me manejo de una cierta manera, nada más. ¿Con quién, Marcelo, hablaste? Perdón, disculpame por favor. Ay, no tengo el apellido de Marcelo. Pero más que nada yo me manejé siempre con Cristian, con Baceas, que es una persona que me pareció excelente, súper clara, con unas ganas de trabajar, que la verdad, con unas ganas de ganar, unas ganas de armar el mejor equipo que pueda. Me pareció un tipo extraordinario. Patricio, ya que estamos, porque dijiste yo tengo dignidad, significa entonces que lo que ocurrió no fue algo minúsculo. ¿Puedes contarnos realmente qué fue lo que pasó, lo que frustró tu llegada al Olimpia? Porque si no fue tema de dinero, tiene que ser algo relativamente grave. No, es independientemente del detalle. O sea, ir al detalle no vale la pena. Lo que importa es que a uno de un día para el otro le cambien ciertas cosas. ¿Pero qué es? ¿Tiempo de contrato, el salario, la prima? No, fui claro, dije, el salario no fue un problema desde ningún momento. Yo creo que en arreglar mi salario tardé 20 minutos porque no era el objetivo mío, no era el objetivo. Pero nada, detalles de un contrato o cosas realmente, como vos decís, minúsculas, nada súper grave, pero que estaban habladas hace 10 días de una manera y en el momento del envío de papeles cambia. Entonces, ir de esa manera a un lugar ya genera un tiri-afloje y un vínculo medio extraño que, te repito, el cual yo prefiero hacerme a un lado y que ojalá encuentren un jugador extraordinario que pueda ir y romperla y ayudar al club. ¿No sentiste seriedad en la gestión entonces? No, sí, sentí mucha seriedad. Lo que sí es lógico, y repito, es que la contratación de un jugador o el manejo de un club depende de muchas personas. Entonces, las cosas pueden cambiar y lo que pasó puede ser parte del juego y del fútbol, sin duda. Por eso digo que no hay ningún tipo de rencor ni nada. Simplemente aclarar que de mi parte estoy súper tranquilo de siempre actuar de la misma manera, en mi vida en general, fuera del fútbol. ¿Esto ya está totalmente caído o si por allí la gente de Olimpia vuelve a lo anterior, al acuerdo anterior, podría reflotarse o ya no? Yo siempre estoy abierto, yo nunca dije nada, de hecho nunca, es la primera vez que salgo a hablar porque acá ustedes me hablaron, fueron muy respetuosos y nada, creo que es importante uno dar su parecer. Pero yo siempre estoy abierto, hoy pertenezco a Wilstermann y cualquier posibilidad que me llegue va a ser analizada con mi familia, con el club y tomaré la mejor decisión de acá en adelante. Por eso yo nunca le cierro las puertas a nadie, ni a Olimpia, ni a nadie. Quería simplemente porque ustedes me escribieron y me hablaron de cómo había sido la situación y yo no tengo nada que esconder en mi vida en general, entonces puedo salir a decirlo y aclarar la situación y a ser agradecido más que nada, porque para mí, te repito, es un orgullo que me hayan contactado, que quede súper claro eso. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, mucho éxito, salud para vos, tu familia. Gracias, Patricio, por atendernos, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes, saludos. Adiós, Patricio Rodríguez.
En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá. Frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes. @Tres Leones. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función AIL ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Podemos completar lo de Gorosito, Obi, querido? La nota con el colega Marcelo Benedetto. Lo que está pasando con Racing. Pipo, contame un poco cómo lo viviste, porque ya tenés experiencia en esto. Bien, yo lo de Paraguay, ¿me decís, Marcelo? Sí, lo de Paraguay, ¿cómo lo viviste? Porque arrancó, parecía que venía, o sea, nadie espera, como que quieren empezar a ganar, llegáis como que tenés una receta mágica. Sí, un equipo que ha ganado Copa Libertadores, Copa Intercontinental. Claro. Entonces, tienen muchos logros, tenían 44 campeonatos locales, con este 45, más Copa Libertadores, más la Intercontinental. Están acostumbrados siempre a salir campeón los que juegan, y es como dirigir los equipos grandes acá de Argentina. Y después, Marcel, el fútbol es uno solo, es mucho más simple de lo que quieren hacer creer que es tan difícil. El fútbol es pasarse entre los compañeros, jugar bien, y si vos jugás mejor que el contrario, vas a tener muchas posibilidades de ganar. Lo que pasa es que eso, hablando difícil, sos un técnico moderno, y si no metes palabras raras que no te entiende nadie, sos un técnico de la vieja escuela. Bueno, escuchate, ¿no? Si no metes una frase difícil, algo así, no sos técnico de la nueva Parece escuela. hablar con recelo con respecto a los técnicos modernos. Resentido, ¿no? Sí, no sé por qué, ¿verdad? No sé si... Y dijo una obviedad, ¿verdad? Una obviedad que decía él: el que juega mejor gana los partidos, el que pasa mejor la pelota al compañero gana el partido. Eso es lógico, me extraña la lectura de... Es para que él pueda, de alguna u otra manera, mostrar un poco cómo es el fútbol en sí. De que no hay que complicar tanto lo que tiene que ver con palabras difíciles, de las palabras técnicas que aparecen ahora. Entonces es como que no sé, algo pasó con él en cuanto a... Le llegó la información de que lo tienen fichado como un técnico no tan moderno, ¿verdad? Porque te acordás que en la presentación se le preguntó con respecto a si utiliza la tecnología y todo eso, y él decía no tiene mucho que ver. Ya estaba con ese discurso en aquella ocasión, no tiene mucho que ver con eso, que el fútbol es simple, ya estaba con esas frases. Y es como que le molesta que le tilden de técnico, no quiero decir desfasado, pero sí manejado a la antigua, ¿verdad? Con otros conceptos del juego. Bueno, Marcelo Kovitic, me dicen acá, puede ser el empresario que
al que se refería, pero no sabemos, no, que no podemos ser irresponsables Patricio Rodríguez, porque le preguntamos quién Marcelo. Porque en un momento él dijo, estaba hablando con el director deportivo de Olimpia, Baceda, ¿verdad? Y con Marcelo. Sí. Y le pregunté quién Marcelo. No se acordaba el apellido. ¿Y cómo no te vas a acordar de con quién estás hablando? No sabes con quién hablar, no entiendo. Que le cambiaron el contrato, que por eso no viene. Esto es lo que dijo, estamos hablando Patricio Rodríguez, el que iba a venir como volante por derecha, jugador del Wilstermann. Sí. Él mismo declaró que le cambiaron las condiciones. Inclusive él habló del tema dignidad, no es el tema del salario, pero que le cambiaron cosas al contrato y que por eso no venía. Trató de minimizar, pero el mismo jugador, porque una parte dijo, no, son cosas pequeñas, pero que a uno le cambiaron de lo que se venía hablando hace 10 días, dijo en un momento dado. Y le insistió a Ariel, le preguntó, le dio y dijo no, que no. Cuando se le preguntó si era el tema sueldo, dijo, yo el sueldo lo definí en 20 minutos, prácticamente. Sí. Bueno, ¿qué hay en Cerro Porteño, señores? Y todavía no se hace oficial lo de Boselli. Se está esperando, hablaba Juanma también de un volante central que están buscando. Y por supuesto un extremo por derecha o que pueda jugar también por izquierda. Más que nada, como decía Juanma, uno que pueda competir con Enzo Jiménez por el costado derecho. Un jugador de esas características. Porque cuando habló Chiqui Arce había dicho que de alguna u otra manera le gustaba Pedro del Valle. Por dar una referencia a un jugador que puede jugar por ese costado y que también puede jugar por la izquierda, pero que al final recaló en Libertad. Pero esos serían los refuerzos que está buscando Cerro. Y más todavía apuntalando al 9. Y todavía no, se hablaba de que es inminente lo de Boselli, pero hasta ahora no hay confirmación oficial. Y Boselli, Chiqui Arce quiere que venga ya para hacer la pretemporada, ¿verdad? ¿Cuándo arranca la pretemporada, Cerro? La próxima semana. El 12. La próxima semana. La próxima semana, sí, señor. ¿Y Olimpia cuándo empieza? El 14. También sí, la próxima semana. La próxima semana. Que arrancó es Libertad. Sí. Bueno, está bien. Libertad que cuenta con un plantelazo. Ahora están haciendo el contrato de Merlín y nos decía Gerardo Acosta. Está por buen camino lo de Javier Báez también. Y Luis Cardoso, el que era zaguero central de Libertad, se menciona que podría ir a Cerro Porteño. También se habla de eso, para darle la tranquilidad al Chiqui Arce que pueda tener otra opción ahí en la zona defensiva. Pero tampoco hay algo concreto, algo oficial en Cerro Porteño con respecto a este tema. De hecho, los directivos me parece que se llaman al silencio justamente porque siguen trabajando y quieren salir a hablar una vez que tengan algo oficial, para hacerlo de fuente directa respecto a las contrataciones. 13:16. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza.
Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. Estamos de vuelta, 13:18 minutos. Bueno, ¿qué más, muchachos? A ver, sobre el tema... lo de Petengil, ¿puede tener fuerza o no puede tener fuerza en Cerro Porteño? ¿O va a depender mucho de la cuestión futbolística, cómo llegue a fin de año, verdad? Falta mucho todavía. Pero decía el mismo Juan Carlos Petengil, hijo de Luis, que para mayo, junio ya va a tener un panorama claro si se candidata o no. O sea que mucha gente pregunta, ¿qué novedades hay en Guaraní? ¿Podemos hablar con la gente de Guaraní? Hasta ahora... Y es difícil, muy complicado en Guaraní. ¿Le estamos buscando a la gente de Guaraní? Sí, claro, sí. Pero hasta ahora nada con respecto a refuerzos. Lo aseguraron a Maná. Hay otros jugadores que van a continuar porque tienen contrato vigente, como el caso de Sergio, Fernández Cedrés, el mismo Bobadilla. Pero después el equipo tiene que volver a reacomodarse y encontrar las piezas, Gustavo Costas, para los que se fueron. Bruno, ¿qué hay de cierto que supuestamente Nelson Valdés estaría hablando con Olimpia para hacer refuerzo? No es mentira. Eso, escucharle un poco a Figueredo, inclusive él hablaba de lo cerca que está Nelson Aedo Valdés de jugar por Soldamérica. No, lo Olimpia no sé de dónde salió, ya comenzamos con la historia de las novelas, ¿verdad? Miguel Figueredo. ¿Están en conversaciones con Nelson Aedo Valdés? Sí, es uno de los jugadores que nos interesa. Tener la primicia porque recién estamos analizando la situación. Tenemos una reunión esta tardecita y finalmente, seguramente el fin de semana vamos a estar teniendo más certeza sobre eso. Él tiene ganas, nosotros también nos gustaría. Y como te digo, hay una amistad de por medio, así que creo que se van a facilitar las cosas. Bueno, ahí está. Nelson Aedo Valdés a Soldamérica en principio. Y hablaba el presidente que van a buscar más refuerzos también, otros delanteros, porque necesita con la ida de... No solamente se fue el Conejo, porque también se fue el ecuatoriano Jackson Pita. Sí. Y entonces buscan reforzarse nuevamente en esos puestos. ¿Qué saben de Guaireña? Ascona nos decía ayer que se queda a jugar en el país, que estaba hablando con 2 clubes. Podría ser River, uno. Porque nos dijo juega torneo internacional. En Guaireña sigue Nacho Dom. Tuvo un problema el Chano Candia, fuera de lo futbolístico. A ver cómo soluciona eso. Y en cuanto a lo que tiene que ver con refuerzos, habría que ver porque tiene que buscar algunos jugadores en puestos como el de Del Valle, por ejemplo, que se fue a Libertad. Ajá. El campeonato arranca 5 de febrero. Andújar atajó anoche con Estudiantes, dice. ¿Esto es correcto, muchachos? Estaba jugando ayer Estudiantes, pero vamos a confirmar, a chequear. ¿Cómo están los amigos del WhatsApp? ¿Podemos habilitar audios WhatsApp? ¿O vos decís que está candente el tema? No, está bien. Vamos a escuchar. ¿Qué opinan? ¿Verdad? Ayer tanto que me criticaron algunos por el tema de los Reyes, que no voy a decir más nada porque hay criaturas escuchando, pero... en tu cuenta de Twitter muchos te dijeron tuve que cambiar urgente la radio para... Sí.
Te reclamaron también. Por eso no voy a decir más nada, pero ustedes creen que las criaturas viven en un termo. Vos sabés que ayer en los distintos canales, por eso levanté en el grupo, inclusive ahí se Ayala, los propios chicos en el auto ya se iban con su papá a elegir el regalo. Y después, inclusive en otros canales haciendo zapping, estaban haciendo la famosa cobertura esta de qué tal está la venta, y hablaban los papás, ¿verdad? Y los papás decían, sí, mi hijo me pidió una piscina, y los hijos no van a estar viendo a esa hora, a las 7, a las 8 de la noche, que van a la televisión. Y que ellos no van a saber lo de los reyes, por eso nomás yo tenía mi duda, y no me equivoqué, Ariel. Y cada padre tiene su forma de manejarse. Porque yo llegué a mi casa y le pregunté a mi hija, vos sabés que los reyes no existen, ¿verdad? Le dije, y sí, claro, papá, me dijo. ¿Y hace cuánto que descubriste? No, y hace mucho ya, me dijo. Ah, bueno, está bien, le dije. Y porque yo después me quedé con la duda, ¿verdad? Pero no vamos a tocar ese tema porque hay que respetar porque ¿cómo está se la llama? otra corriente. Está la otra corriente que prefiere que su hijo no sé, para que tenga la inocencia de... Porque yo vi tu posteo en Twitter y he visto abajo te escribió, mira que Sí. tuve que mover porque me iba a romper la magia. Ya tuve que cambiar de radio. La zafé menos mal. Momentáneamente tuve que cambiar para que no escuche lo de los reyes. Entonces mejor no vamos a decir más. Entonces ese tema por lo menos. Bueno, a ver, audio WhatsApp. Me parece que lo de audio WhatsApp van a estar nerviosos hoy. No sé por qué será. Obvio, habilitadme un poco, por favor. Pongo acá ruido para ver si están llegando las notificaciones correspondientes. A ver. Espera que... Acá no sé si esto está conectado, será. Acá sale. Acá no hay... ¿Qué? No tenemos la conexión. ¿Y por dónde sale acá? Probá un poco con tu micrófono. Estamos en un estudio alternativo, pues. Esperamos, vamos a ver. Ahí no me deja Fabio, ¿verdad que? Buenas tardes, conmigo, voy a contarle una anécdota. Ahora ya tengo 48 años, soy de Encarnación. Sale bajo tu audio. Deja nomás ahí, Fabio, por favor. A ver. Bruno, lo peor que le puede haber pasado a Olivia es que haya salido campeón y por culpa de eso tenemos que tenerlo otra vez de curé pachanda de Gorosito. ¿Cómo que va a hacer esos tipos de declaraciones? Ese cree Guau ahora el maestro, el que entiende todo el fútbol. No, ya poina. Urgente, hay que meterle una patada en el culo y tirarle en clorina a este tipo. No, tranquilo, muchachos, mantengamos la cordura. Jugó anoche Andújar, derrotó 1-0. Derrota 1-0 ante Godoy. Perdió Estudiantes. Jugó Andújar entonces. Bueno, a ver. Es grave lo que denunció Patricio Rodríguez, ¿verdad? Estaba para venir al Olimpia, jugador del Wilstermann. Ya nos va a pasar el resumen el querido Obi. A ver, audio WhatsApp al aire. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está Ariel ahí? ¿Quién estaba contigo? ¿Darío o Wilson? Fabio. No me acuerdo. Vos sabés que este tema de Gorosito cuando habla creo que va a un camino será de fracaso, vamos a ver, no sé ya. Y que cuando tenés mucho dinero, el futuro candidato para presidente de Cerro, ¿te asusta la deuda? Le dijo Ariel, no, nada de 40 millones de dólares ahora. No entendí esa parte, ¿qué pasó? Ironiza porque dice no preocupa, pero debe 40 millones. O sea que que Juan Carlos Petengil dijo que no le asustaba la deuda de Cerro. A ver, más audio WhatsApp. ¿Qué tal, Bruno, Ariel? ¿Es verdad que Boselli volvió a Boca? No, yo no estoy al tanto, señor. Lo que Patricio Rodríguez denuncia deja en evidencia la poca seriedad de la dirigencia de Olimpia. Sale bajo del audio. A ver, otro. Bruno, acá te preguntan qué es 4370. Y cizañero con Ariel, Bruno, o sea, le gusta la polémica. Cada rato otro vato le hacía preguntas a ese Petengil. O nadie, el presidente.
No entiendo por qué el Gorosito tiene que decir las cosas que le gusta a los muchachos, a la prensa. Él tiene que decir lo que él piensa. Y si él piensa así, está bien. Yo respeto a los muchachos. Bruno, Gorosito se refiere netamente a la APF, la política de la APF. APF es el que hizo todo esto para cagarle a Trovato. Hola Bruno, hay un saludo para todos. Viste Bruno, lo que me dio tanta alegría ayer lo de Palmira, pues te das cuenta. River se cae a pedazos, tienen un equipazo, todo lo que quiera. Pero Palmeiras y Santos juegan como se tiene que jugar la Libertadores. Ese es el tema. Más audio WhatsApp, por favor, al aire. No me gusta Gorosito, Bruno, no me gusta. Soy olimpista y coincido con el que dijo que fue lo peor que nos pudo haber pasado al olimpista que Gorosito Guardiola haya salido campeón. Tenemos que tener que aguantar un año otra vez. Una pena. Ok, Bruno, en Bopuña música 6 de enero será. Saludos desde Quequeo, Celso Cardoso. 6 de enero quiere escuchar, dice hoy. ¿Cuál es esa música 6 de enero? Quintana Escalante. Ah, esa que es tan triste, ¿verdad? Bueno. Bruno, ¿qué pensás de la formativa, intermedia, B y C será? Porque acá yo tengo muchos amigos que juegan en esas divisiones y, para ser sincero, están desesperados. Uno hace delivery, o sea, ¿sabes lo cómo es esto de cada uno? Ve de repente cómo puede ser y si se puede indagar un poquitito más. Excelente tu programación, papá. Gracias, manito, muy amable. ¿Cómo no? Hola, Radio Cardinal ABC. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Le agradezco un montón a Ariel. Gracias, Ariel. Mediante vos sabemos que está en camino otro cerrista llorón, Ariel. Todavía no es presidente, ya empezó a llorar. Gracias, Ariel. ¿Escuchaste, Ariel? A vos te están hablando. Escuché. Sin respuesta. Bruno, Gorosito demostró de que... Sale bajo tu audio, disculpame por favor. A ver. No, vuelve Pico o Walter Gonzalo limpia. Bruno, va al aporte, va a tener Bruno de Olimpia lo reforza y o pesar la juvenil de Bruno, muy puede a la cuarta ni la onda ya estamos yendo a la segunda fase. Bruno, hay otros 11 equipos creo que en la primera de la liga paraguaya. Bruno, Gorosito tiene que volar ya de Olimpia. No sirve para nada, no sabe más equipo, será, no sabe más equipo. No es contra Guaraní, es a Pernalero, al Pernalero, el número 7, ¿cómo se llama? Camacho, a Camacho, porque no le metió en vez de meterle a ese Curepí. Eso no son Pernaleros, ese tiene que mandarle ya a su casa ya. Dejate Gorosito, mía, ya apoyar, vamos a darle su tiempo y si dijo, seguramente dijo cosas en caliente, no sé, vamos a apoyar, señores. Marcelo Andriotti, mi querido Bruno, abrazo para todos y me gustaría saber el tema de Walter González, ¿cómo quedó? ¿Viene, no viene? ¿Está reunido a sus representantes y no hay noticias referente a eso? Factura grande y esa Bruno Bruno, ese coreano olimpista que no es pariente chuno Suso. Bruno, ¿en serio que vuelve Walter González a Olimpia? Bruno, 43-70 son los goles que Arsenio Erico metió en el año 43. Se comprometió a meter 70 goles en el año 43. Creo que una marca de cigarrillo después salió a raíz de eso.
Ah, mira, qué bien será, qué lindo, qué grande, qué monstruo era Arsenio Rico será. ¿Sabes lo que es? Si voy a hacer 43 goles, nunca me voy a hacer 43 goles. Un saludo acá a Ciudad del Este. Estaba tan bien el reporte de Tejí, estaba escuchando ya a la mañana y después se cagó como un buen cerrita cagado y no acepta. 7 partidos amañados, dijo. ¿Por qué ya no dice 8 ya nomás? Si Roque Santa Cruz 8 goles le clavó a ellos. Si pueden corregirme, por favor. Está generando polémica las declaraciones de Luis y de Juan Carlos también, su hijo, ¿no? Ariel hizo la entrevista, a ver. Muchachos, lo escucho acá de Formosa por la aplicación. Hace una... Se acabó la batería acá en la compu. Bueno, se acabó. Ya venimos. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contacta al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderógape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Praga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, servidores de lata y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de Yuteña S.A. Yo creo que la dignidad de uno no tiene un valor económico, entonces hemos hablado una cosa y en el día de ayer que se iba a hacer el envío de los papeles se han cambiado ciertas cosas y lo único que yo quiero que quede claro que no fue un tema económico ni un tema de salario, porque yo iba prácticamente por el mismo salario que en Wilstermann. Yo iba por un tema deportivo y porque me gustan los grandes desafíos, nada más que eso. No es que yo estaba interesado en ganar más dinero. Lógicamente todo el que trabaja lo que más pueda ganar mejor,
pero no fue ese el problema, no hubo ningún tipo de problema de ese tipo. Han cambiado algunas cosas de las cuales ya veníamos hablando hace tiempo, y la realidad es que yo no me manejo de esa manera, y preferí dar un paso al costado y que puedan elegir algún jugador que sí acepte todas las condiciones y los cambios que ellos deciden realizar. A mí, gracias a Dios, a esta altura del partido, la plata no me maneja y ningún club tampoco me maneja. Decido qué hacer, qué no hacer por mí y porque es el mejor camino que yo le puedo mostrar a mis hijas. Así que por eso trato de ser muy respetuoso y agradecido, repito, de que un club como Olimpia se haya fijado en mí. La verdad que es un orgullo y le deseo lo mejor. Ojalá que tengan un gran, excelente año. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, me decía Víctor Miranda Rojas, nuestro compañero de redacción del diario, que Memo Belán y Julián Benítez están cerca de Luqueño. Y el otro que están viendo para que llegue a Luqueño es Martín La Fuga Jiménez. Ya quedó como La Fuga, ¿verdad? Por tantas situaciones que ella vivió. Estaba en San Lorenzo. Estaba en San Lorenzo. Y podría ir también a Luqueño, me dice Mirandiña. Solo para él también, que nos está aportando algunos datos con respecto a la situación del equipo auriazul para la temporada 2021. Mira que el doctor Figueroa apostó a muchos argentinos y casi todos le han resultado bien, rindieron. De hecho, Adrián Martínez se lo vendió a Libertad, por ejemplo, después de todos los antecedentes personales que ha tenido. Pero si hubo un jugador que le salió tan mal en su inversión, porque entiendo que Sol pagó, compró su pase y todo, algo así como $200,000 o $100,000 por Martín Jiménez, y no resultó. Y tantas escenas repetidas ha protagonizado, porque desaparecía, volvía, desaparecía, hasta que vino, creo que Almeida, y Almeida, bueno, viejo zorro también no va a estar tolerando tanta indisciplina. Se fue, pues nunca más volvió, hasta que después se le dio la gana, volvió, pero ya no tuvo lugar en Sudamérica, y lo prestaron a San Lorenzo, donde no brilló mucho, no hizo partidos importantes como si había resaltado en su momento en Sudamérica. Creo que lo está manejando ahora Regis también, para tratar de encaminarlo de vuelta, por eso lo llevó a San Lorenzo. ¿Cómo salía esa etiqueta es el tema? Al menos localmente, porque lo quiso Olimpia. Fíjate que Sol rechazó, ¿me acuerdo? Cuando Trovato era presidente, Olimpia lo quería a La Fuga y Sol rechazó. Después de comprar el pase definitivo, rechazó, entendiendo que no cerraba la propuesta de Olimpia. ¿Cómo son los muchachos, los jugadores, te digo, en el vestuario? Ahí le pusieron el apodo, La Fuga. Sí, terrible los muchachos, y la verdad que dieron en el ojo. Vamos a ver veremos si se porta bien a partir de ahora, y el luqueño puede andar. Un jugador de esas características que necesita también este equipo para la temporada. Bueno, decíamos que hoy fútbol internacional. A las 19:15 el partido de Boca Santos, y hay otro partidazo para observar hoy. A las 16:45 Milan Juventus. Hubo una sorpresa. Sampdoria, ¿saben qué? Le ganó al Inter de Milán por la cuenta de 2-1. Y en estos momentos la clasificación del calcio, Milan tiene 37, Inter 36, Roma 33, Sassuolo 29, Napoli 28, Napoli también juega más tarde, Atalanta 28 y Juventus con 27. Pero ojo que Juventus tiene 14 partidos, 2 partidos menos tiene. Y Milan es el líder. Después de cuánto tenemos a Milan y a Inter como los líderes y segundo en la tabla, y el tercero es Roma. Bueno, lo más llamativo es Milan, porque uno lo veía Milan de mitad de tabla para abajo, inclusive en algún momento con riesgo de descenso, y por fin armaron un equipo competitivo. Hace rato que Milan no está en la definición del calcio italiano, ni siquiera en Liga de Campeones de Europa, es decir, un equipo que vino a menos, muy lejos de lo que marca su historia. No se ha podido consolidar, no ha sido un equipo regular en las últimas temporadas, pero ahora tiene esta posibilidad de ser un equipo que va teniendo victorias seguidas y se va apuntalando como uno de los candidatos. Tropezó el Inter, y a ver qué hace la Roma, que juega hoy de visitante ante el Corne. Ya promedió el calcio, ¿no? Ya promedió, ese ya la mitad. Prácticamente. Estará cerca de la fecha número 20, más o menos. Vamos a revisar eso, también para tener precisión. Lo cierto es que simplemente eso decía Fabio, porque
esto marca la regularidad de Milan, no es que es producto de un accidente, de meter 2, 3 triunfos y después se quedó, sino que está sosteniendo la marcha. Y a esta altura es el gran candidato a ganar el título. Y tendríamos que revisar también cuándo fue la última vez que Milan ganó un título. ¿Cuándo fue la última vez que ganó un calcio? A ver si los muchachos pueden colaborar con nosotros. Increíble es que llame la atención que un grande como Milan, que en muchos momentos ha dominado el calcio, ahora llame la atención porque está siendo puntero, ¿no? Por el hecho de que estuvo transitando en una larga sequía en cuanto a estar definiendo en zona de definición el calcio italiano. Vamos a ver. 13:42. El territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos, en los Bris Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/territorio Banco o escribinos a WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Gánate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, más que agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 289 000. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutar de tu cerveza bien fría, sin helarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Mi Idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi Idea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986 532 094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Diego Godín en el Interés de Libertad, puede ser esto, 34 años. Esto sí que va a ser un bombazo. Y estaba últimamente en el Cagliari de la Serie A italiana. Eso te iba a decir. Pasó por, claro, recordamos todo lo del Atlético de Madrid. Vino a Paraguay.
Y estando HC por medio. Claro, se con puede. Benjamín No, Franklin. Benjamín Franklin son los 100. No, él tiene eso y tiene también el de Washington, mucho. Los dos. ¿Pero cuál es el de $100? Benjamín. Y Washington es de $1. Bueno. No, la billetera del señor Cartes. Olvídate. Pero recordad en Cacupé no tenían en el bolsillo. ¿Te acuerdas de esa situación? Según Enrique Vargas Peña, si Cartes quiere a Messi y a Ronaldo no tiene ningún problema, no tendría problema económico para los ambos. Y podría ser por la situación que está viviendo Godín. No digo que se haya devaluado, pero últimamente no ha podido ser un jugador considerado top. En cuanto a lo último fue el Inter de Milán. Y después ya pasó a jugar en este último equipo para... No sé si ya tendría en sus planes, porque es un jugador que ya ganó mucho dinero, sin dudas. Y podría tener en sus planes estar cerca de la familia, estar cerca de Uruguay. Y Libertad no le va a pagar poco. Puede ser una buena alternativa para él. Mirando la edad que tiene. ¿Ya no está jugando en Inter? Y si no juega, por ejemplo. No, sí. en Inter ya no está. Ah, bueno. Libre. Y ahora está siendo un jugador devaluado. Por eso te decía. La libre facilitaría mucho más. Claro. Vamos a ver. Vamos a averiguar un poco lo de Godín. Pero sería un bombazo, ¿verdad? Cagliari. Sí, Cagliari. Que no Sí, está bien sí, en ya Italia. dije- yo dije que últimamente no está Cagliari. bien. Ah, correcto. Y si no tiene mucho lugar, no tiene continuidad y ya pretende, como dice Fabio, acercarse más hacia el Río de la Plata, ya sabiendo de que Libertad es un club con mucha capacidad económica y tiene muchos que tiene un proyecto referentes. deportivo, un lindo desafío, un proyecto deportivo, podría seducirlo. Y más de un compañero en la selección uruguaya le habrá hablado el club, Martín Silva. Sí. Ya tuvo varios con los que puede hablar y tener referencia del club. Tiene bastantes compañeros para que le señalen cómo se trabaja en Libertad. Ujú. Bueno, ya dijeron Julián Benítez a Guaraní, ¿verdad? ¿A Guaraní o a Luqueño? Parece que es Guaraní. Parece que es Guaraní. Retornaría a su casa, ¿no? Porque de hecho él allí había comenzado. Bueno. Vos estabas preguntando lo del Milan, Ariel. Sí. Yo tengo aquí 2011 su último título. Sí. También. Lo de Aedo es lo que es muy fuerte, ¿verdad? Para la gente que está entrando en la sintonía ahora. Sí. Podría jugar por Soldamérica, habló con Figueredo y nos contaba el presidente de Soldamérica al arrancar el programa que este fin de semana van a hablar con, ya como para cerrar, y que hoy a la tarde tienen una reunión de nuevo, ¿verdad? Sí. Están trabajando sobre eso, hacer el esfuerzo económico también. Hay una muy buena relación con Aedo. Le ofrecieron, de hecho, sería para finiquitar esta tarde porque ya está el plan, ya Nelson sabe de las intenciones de la directiva de hacerle firmar un contrato por 1 año y se puede acercar a Sol ya desde esta tarde hasta el fin de semana. Decía el presidente que pueden ir con las negociaciones, pero creo que hoy se cierra, ¿eh? Y es una apuesta fuerte de Sol para tener un referente importante en el plantel, en el vestuario y como jugador también que le pueda aportar muchas cosas a este equipo de Sol de América. Fuera de los 4 grandes, ¿verdad? Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad. Si hay un club que le puede calzar perfectamente a Edo es Sol de América. Sí, claro. El club ordenado, que no tiene problema económico, que no se sale también de su presupuesto y que últimamente es pretencioso. Si bien es cierto, no le salió muy bien la apuesta porque había hecho contrataciones de renombre, al menos citábamos los que se fueron, pero que siempre mueve el mercado y que ahora tendrá que rearmar un equipo y que buscará de vuelta la mano a Chito Ayala ser un gran animador del campeonato. Eso lo puede seducir a Nelson. Parece que él se puede adecuar también a la situación económica de Sol. Bueno, vamos a la última tanda y a la vuelta venimos con Deportes en el Recuerdo, efemérides, ¿te parece, Ariel? ¿Cómo no?
Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Llegó el verano y a donde vayas, Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed Samber, con servicios de atención médica de consultorio, adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En Cambios Sirendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invito a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Rom. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza.
Bueno, vamos con la efeméride, Ariel. Ahí hoy te está poniendo como corresponde el efecto, la música, la cortina. ¿Estás escuchando, Ariel? Él sabe que tiene que haber una ceremonia, una presentación, todo ¿Te puedo interrumpir si hay algo que te interesa? No. Les ruego, pero así no vale. Encarecidamente que si quieren hacer un comentario apartado, que respeten este momento. Pero tenemos que hilar, al terminar el santoral, ustedes pueden hacer las preguntas. Ariel, y como cuando yo antes leía, entraban Federico, Dani, vos, ¿y cuál es el problema que con Fabio no hay ningún problema, pero para que la ceremonia sea más solemne, este momento tan esperado del programa, entonces sería bueno ir de corrido. Ariel, parece eso viejo será, esperan un poco. ¿Cómo aplico así? Le parece a algunos amigos del WhatsApp, algunos digo nomás, algunos que están... Dale, arranquemos con algo que le va a traer muy lindo recuerdo a los olimpistas. A ver, hace 41 años. Sí, 1984. Un día como hoy, Día de Reyes Magos. Olimpia logró el título del campeonato de 1983 y llegó a su sexta corona al hilo, cerrando así el mejor ciclo a nivel local de su historia. Aquella consagración franqueada es hasta hoy el único hexacampeonato registrado en la foja del fútbol paraguayo. Foja. La historia, mejor dicho. El decano obtuvo el hexacampeonato tras superar en una serie de triple desempate a Libertad y Luqueño. Hexacampeonato, o sea, 6 títulos consecutivos. O hectacampeonato. Acá hay un error, che. Hexacampeón. No, hexacampeonato. Hexacampeonato, 6 veces campeón. Seis veces. Saludamos a Guillermo Baniki, hoy está de cumpleaños. Saludo a Guillermo. Guillermo está de el santoral el 6 de enero. ¿En serio? El santoral en su nombre. Y acá... A ver, voy a leer tal cual. Wilson, escucha esto. 1070. Nació Leonardo Astrada, símbolo de River Plate. ¿Cómo que 1070, hermano? No, ¿por qué así? 1970, no, pero seas malo, Ariel. Un error de tipografía. 1970. 1970 nació Leonardo Astrada, símbolo de River. Fue técnico de Cerro Porteño en 2 etapas. 2011. No te va a hacer más el... Y 2014-2015. Sí, 2 etapas tú, ¿verdad? Sí, señor. La del 2011 llegó a semifinales de la Copa Libertadores, ¿te acordás? Contra Santos. Sí, Santos de Neymar. Un día como hoy también el Club Ameliano cumple 85 años de vida institucional. ¿Dónde queda Ameliano? Ahí cerca del Policlínico, ¿verdad? Brasilia. Sí. No sé cómo se llama la otra calle. Hacia la zona del Club Tacuarí. Detrás de la universidad, prácticamente. Sí, la zona del barrio Jara. Sí. ¿Verdad? Muy bien, 1985 nace Abel Aguilar, futbolista colombiano que integró la selección en todas sus categorías. Fue campeón de Sudamericano Sub-20 en 2005 y disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Muy bien. 1833. Morse